Hola Marcos, mira, mi nombre es Bran y yo hablo desde España, concretamente desde Galicia, una región al noroeste de la península. Bien, bueno, dolor de espalda, dices. Sí, dolor de espalda, pero es que el dolor de espalda es otro de los múltiples síntomas que he tenido a lo largo de mi vida, ¿de acuerdo? Sí, el Ujú, dolor de espalda ha sido el más debilitante, el más doloroso, con el que llegué a decir, si tengo que mantener esto de por vida, así no puedo vivir, con este dolor no se puede vivir. Y ujú. el dolor de espalda fue el que me llevó a conocer a Sarno, algo que ya te contaré después, ¿vale? Pero Bien. si vamos a hablar de dolor, tengo que empezar por el principio, ¿vale? Antes de ir directo al grano, podemos ir con los preliminares, si te parece. Yo descubrí a Sarno, quien me abrió a este mundo fue el doctor Sarno, ¿de acuerdo? Y traigo a Sarno a colación porque estoy viendo una entrevista del doctor Sarno ahora mismo en YouTube, la estaba viendo para encontrar el momento exacto en el que lo dice, pero bueno, hay una entrevista en YouTube que se titula Entrevista con el doctor John Sarno de su libro La mente dividida, lo dice en inglés, ¿vale? Lo he dicho en español, en el que una entrevistadora le habla con Sarno y le hace una pregunta hacia el final que viene a ser la siguiente. Si usted le tendría que dar un consejo a alguien, un único consejo, ¿qué consejo le daría? Y el doctor Sarno dice lo siguiente, le diría que haga las paces con su niño pequeño de alrededor de 7 años, porque ese niño está sufriendo. Ujú, Para el doctor John Sarno, las somatizaciones, dolores de espalda, y a día de hoy se sabe que mucho más tipo de dolor, aunque el doctor Sarno se refirió a muchos más dolores, ¿no? Él se centró mucho en el dolor de espalda, era el que más atendía, vino a decir que quienes sufren de somatizaciones o de dolor crónico tienen en su interior un niño herido, ¿de acuerdo? Y eso se refleja totalmente con mi historia. Esta es mi ujú. historia no solo con el dolor de espalda, esta es mi historia con el dolor o con la somatización. Porque, como bien mencionaba Emilio en uno de tus vídeos, y el de Hugo no lo acabé de escuchar, pero mencionan a Dan Buglio, ¿no? Sí, 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 sí. Un gran referente en todo este espacio cuerpo-mente. Grandísimo referente. Dan Buglio tiene muchísimo. Otro es Stephen Ozanich. También. Sí, 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 Pero sí. Dan Buglio tiene muchísimas entrevistas en su canal de YouTube de, bueno, no sé cómo se llama la sección, ¿no? Pero gente que superó el dolor. Y hay dolor de Sí, espalda, pero historias de éxito. historias de éxito, pero hay más de 100 historias de éxito. Y bueno, sí toca la espalda, pero toca muchísimas otras, como cistitis, como hemorroides, como cualquier tipo de dolor, como migrañas. O sea, en las historias de éxito de Dan Buglio se toca un sinfín de síntomas. Entiendo que se reduzca esto a dolor de espalda, es un dolor que sufre muchísima gente, pero también hay dolor de pubis, dolor de cabeza insoportable y cualquier tipo de dolor. Entonces, Fatiga crónica. fatiga crónica, COVID persistente, un sinfín de síntomas, ansiedad, que no deja de ser otro síntoma del SMT, como se refería el doctor Sarno a todo esto, ¿verdad? Pues bueno, voy allá con una parte de mi historia. Como os decía hace un momentito, el doctor John Sarno hablaba mucho de su niño pequeño. Está sufriendo, cuídelo, tranquilícelo. Esto va mucho de tranquilizar a nuestro cerebro. Y el cerebro muchas veces no deja de ser nuestro niño pequeño pasándolo mal, pasando miedo. Sí, pero es que yo de pequeño no he tenido ningún problema. Que tú creas y que tú sepas, porque en el fondo nunca llegamos a conocernos. Yo siempre digo que en este proceso del dolor somos un monstruo de dos cabezas. Una que ves en el espejo, una que cuando te miras al espejo la ves, y la otra que sigue estando ahí, que no la ves, que no te das cuenta de ella, pero en el fondo es la que manda. Bien, yo cuando soy pequeño vivo en mi casa un proceso de una separación de mis padres que fue un infierno, en el que pasé muchísimo miedo. Y creo que ahí empezó todo para mí. Un niño pequeño que creció con pánico, con pavor, con mucho miedo y qué va a ser de mí, ¿no? Y esa parte creo que se ha quedado integrada en mi interior. Recuerdo que cuando tengo 8 años yo ya sufría de algo que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Era muy pequeño y yo no sabía qué pasaba, solo sabía que al meterme en cama cuando iba en el autobús al colegio no podía parar de mover las piernas. No le di importancia, no se lo dije a nadie, era algo que me pasaba y es algo es algo en lo que me di cuenta cuando ya soy muy mayor. Pues a lo mejor me di cuenta de esto hace 2, 3 años. A día de hoy tengo 48. Ujú. Pero me di cuenta que cuando tenía 8 años sufrí el síndrome de las piernas inquietas. Muy bien, no le di importancia, se fue, estupendo, seguí con mi vida. Pero yo ya siendo pequeño empecé a somatizar. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchas veces la gente somatiza? ¿Por qué muchas veces la gente tiene un dolor, se le cambia del dolor de sitio, el imperativo del síntoma, le llamaba Sarno, ¿no? Eh, por miedo. Porque cuando un niño es pequeño y está pasando mucho miedo, un niño no sabe gestionar emociones. Un niño no sabe liberar el miedo. Un niño no tiene la sabiduría para saber soportar esas situaciones tan pavorosas de tanto miedo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el organismo en ese caso? Enseña a liberar la tensión a través del cuerpo. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, sí. Perfecto.
pues aprendemos a liberar nuestra tensión a través del cuerpo. Y es algo que yo aprendí desde bien pequeño. Mi sistema nervioso, que esto va de sistema nervioso, aprendió a liberar las tensiones a través del cuerpo, que es la forma que el niño pequeño aprendió a hacerlo. Y a día de hoy todos seguimos llevando a ese niño dentro. Porque tú, Marcos, no sé cuántos años tienes, tú o cualquier persona que nos esté escuchando, aunque tengamos 50, 60 o 20 años, en el fondo, esa persona que es pequeñita, que sigue en nuestro interior, sigue siendo nosotros. No somos tan diferentes a cuando éramos niños. Hemos crecido, hemos madurado, pensamos diferentes, pero no somos tan diferentes a como éramos cuando éramos niños. Bien, ¿me estoy liando mucho o vamos bien por aquí? Ah, está perfecto, está perfecto. Vale, estoy Ujú, haciendo una introducción de cómo muchas veces el cuerpo aprende a somatizar o cómo el cuerpo aprende a sentir dolor crónico, ¿no? ujú, Bien, recuerdo, me paso de los 8 años, me paso a los 18 años. Yo estaba estudiando. No me gustaba estudiar. Odiaba estudiar. Estaba en el último curso antes de meterte en la universidad o facultad. Y decidí dejar de estudiar. No me gustaba, no tenía ni idea qué carrera elegir, no me gustaba estudiar y dejé de estudiar. Cuando dejé de estudiar, a los pocos días, un día me desperté y tenía una pelota atorada, atragantada, tenía algo en la garganta. Era como una pelota, era como tirantez en la garganta. Me dolía la garganta, no de dolor de garganta cuando te rasca o cuando te pica, no. Tenía la sensación de tener una pelota atragantada en la garganta. ujú, No sabía por qué era. No le dije nada a mi madre ni a mi padastro por aquel entonces, porque, bueno, no quería comentarlo. Y además, aparte de tener una pelota atragantada, tenía la cara blanca, blanca, blanca y me sentía mareado. Claro, yo no sabía qué me pasaba. Yo decía, ostras, qué sensaciones tan raras tengo por el cuerpo, pero tampoco quise decir nada en casa. ujú, Tengo que decir que esas sensaciones, esa pelota atragantada en la garganta, podía tragar, no me costaba tragar, pero era una sensación como que yo tenía algo ahí atragantado, algo atorado, algo atascado y mucha tensión en los músculos, como del cuello, por la parte de delante, era garganta, ¿no? Y me sentía cansado y algo mareado. Esta sensación se quedó conmigo 7 meses. A día de hoy la entiendo. ¿Qué significaba esa sensación? Esa sensación significaba que me había quedado perdido. Me había quedado perdido. No tenía ni idea qué iba a ser de mi vida. Y eso da miedo. ¿Por qué cuento esto? Porque quiero que de verdad entendamos. Mira, en la conversación que tiene Emilio contigo, él habla mucho que él hizo una parte con Goy Group sí, que no entran a la parte emocional y otra parte con Encarna Espuña, que sí entra a la parte emocional. sí. Yo me voy totalmente por la parte emocional. Ujú, ¿Es necesario entrar en la parte emocional para curarse? Hay casos que no y hay casos que sí. En la curación del síndrome mente-cuerpo, SMT, miostitis tensional, como se le quiera llamar, cada uno es un mundo. No hay algo que sirva para todos. Cada uno tiene que encontrar su camino. En el mío es muy emocional, ujú, muy mucho. Fue dejar de estudiar y tuve un síntoma que no era doloroso, pero era angustiante y era muy incómodo. ¿De acuerdo? ¿Cómo logré que se me pasase ese síntoma? Yo llegué a decir, bueno, esto seguro que es porque dejé de estudiar. Y claro, al dejar de estudiar, seguro que mi cabeza, yo ya tenía 18 años, ¿eh? Y ya empezaba a intuir algo. Seguro que a mi cabeza se volvió algo rayada. Bueno, entonces decidí volver a estudiar. Volví a estudiar y la pelota no se iba. ¿Sabes cuándo se fue la pelota, Marcos? ¿Cuándo? Cuando la acepté. Dije, Ujú, de acuerdo, esta pelota se va a quedar conmigo. Creí que era por haber dejado de estudiar. Me he vuelto a meter en los estudios. Sigo odiando estudiar y esta pelota no se va. Bran, bonito, vas a tener que quedarte con esta pelota para toda la vida. Así que acéptala. ¿Qué hice? Acepté la pelota en la garganta y pasé de ella. Yo me despertaba todos los días pensando si tenía esa pelota. Y cada día que me despertaba, ahí estaba esa pelota. Y no solo era una pelota, era una sensación como que me vibraba todo el cuerpo. ujú, Estaba jodido, estaba fastidiado. No quería tener esa sensación. Y cada mañana al despertarme era lo primero que venía a mi cabeza. Hasta que me ujú. aburrí. La acepté y realmente pensé que el resto de mi vida iba a tener que convivir con ella. Cuando me di cuenta, un día dije, ¿y la pelota en la garganta? La No está. pelota se había ido. Ujú, No estaba. Mientras me despertaba y pensaba todos los días en la pelota, estaba. Mientras pensaba a lo largo del día en la pelota, estaba. Mientras me incomodaba la pelota, estaba. El día que dije, se va a quedar conmigo, hay que aprender a vivir con esto, se acabó. Chico, no me digas cómo, esa pelota un día no estaba. sí. Se fue, se fue. Tengo que decir que dejé de estudiar. Dije, pues que le den a la pelota, que le den a los estudios y me puse a trabajar en un trabajito que no me gustaba mucho, pero era un trabajito. Volví a encontrar ilusión en la vida. Y yo te digo que en ese volver a encontrar ilusión en la vida, la pelota se fue. Ujú.
Lo digo porque en esto voy a entrar mucho. Ilusión en la vida. Emilio, en la conversación que tienes con Emilio, él habla mucho de esto. Y yo es el mayor consejo que tengo que dar, encontrar ilusión en la vida. Pero bueno, vayamos por partes. Saltemos de los 18, saltemos a los 30 años, ¿de acuerdo? Sí. Yo a los 30 años me separo de mi pareja, de la madre de mi primera hija, y tenemos una casa a medias que mal podemos pagar, no llegamos, mucha discusión, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a desarrollar unos dolores de estómago increíbles. Unos Eran, dolores. eran muy recurrentes, Los diarios. dolores de estómago no eran diarios, eran quincenales. Ujú. Me duraban 2 días, pero esos 2 días tenía que ir al hospital. Wow. Me moría de dolor, vomitaba continuamente, el dolor era impresionante, no me podía levantar porque era tan fuerte que me tumbaba, hacía que me desmayase, eran unos dolores de estómago horribles. Estuve así mucho tiempo, podríamos decir que un año, un año. ¿Cuál era, En los cuando ibas a los médicos, cuál era el argumento que te daban los médicos o el diagnóstico que te daban? No me daban ningún diagnóstico porque no me hacían pruebas, hasta que vieron que era tan recurrente que decidieron hacerme unas pruebas. Claro. Entonces me hicieron una endoscopia. Una endoscopia es te meten un tubo por la boca, te duermen un poco y te meten un tubo con una cámara por la boca para poder acceder a tu estómago y poder ver qué tienes, ¿vale? Ujú. Entonces sí tuve diagnóstico. Me dijeron, mira chico, tienes gastritis crónica, hernia de hiato y una bacteria que se llama Helicobacter pylori. No te vamos a tratar la bacteria del Helicobacter porque como tienes gastritis y hernia de hiato, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Así que vas a tener que aprender a convivir con esto. Muy bien, perfecto. Pues acepté el diagnóstico, no me gustaba el diagnóstico, pero era lo que había. Oye, tengo que aprender a convivir con esto. Vale. Me daban nolotil y otro tipo de remedios, no, nada funcionaba. Los dolores eran insoportables, tomara lo que tomase. Bueno, te conté que tenía una casa a medias con mi expareja, la cual no podíamos pagar, mal vivir, y entonces decidimos dársela al banco, perder todo el dinero pagado, perder todo lo que teníamos, pero le dijimos al banco que no podíamos pagar más, que por favor se quedase con la casa y que nos deshiciese de la hipoteca y de la deuda. Como Ujú. habíamos pagado mucho dinero por la casa, el banco sí se quedó con la casa, nos deshicimos de la deuda y nos deshicimos de la casa. Se acabó ese problema. Un día volví a pensar en mi estómago, había pasado mucho tiempo y dije, oye, los dolores de estómago no me volvieron a dar nunca más. Marcos, tenía 30 años, tengo 48, han pasado 18, 17, 16 años, no puedo concretar. No he vuelto a tener ningún dolor de estómago parecido a aquellos nunca más en mi vida. ¿Dónde Ujú. está la gastritis crónica? ¿Dónde está la hernia de hiato? ¿Dónde está el helicobacter? ¿Dónde están? Claro. ¿Dónde está ese vas a tener que vas a tener que acostumbrarte a vivir con esto toda la vida? ¿Dónde está? No está, ¿verdad? No está. Se Ujú. fue el problema, se fue la dolencia. Sí, 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 sí. No, es increíble. Aparte, justo coincidía con lo que me estás contando del banco, la casa, etcétera. Sí, sí, eso era un sin vivir. Era un Ujú. sin vivir. Eso era un sin vivir. Y bueno, yo de aquella no conocía lo de los síndromes mente-cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le achacaba que era algo físico. Y teniendo un diagnóstico médico, pues ya aceptas y dices, bueno, voy a tener que aprender a convivir con esto. Muy bien, perfecto. Bueno, más adelante tuve problemas en un trabajo, desarrollé una fisura anal, el culo roto, el ano. La operé y nunca más tuve esos problemas. No obstante, siempre me quedó la duda de si la fisura anal habría sido también por el despido del trabajo, el proceso judicial que finalmente gané, etcétera, etcétera, pero también fue una locura y coincidió exactamente en los tiempos. Pero la operé y se curó, así que eso no lo puedo meter. Muy bien, me Mira, adelanto. es muy interesante, Bran, el Sí, ejemplo que me acabas de dar, porque, viste, yo, obviamente ya mi historia un poco la conoces, yo hace un año que tengo dolor lumbar, y al principio lo veía como una curiosidad, pero en realidad está clarísimo, porque yo a los 3 meses de arrancar con este problema o este síntoma tan desagradable de dolor de espalda, también tuve una fisura anal. De hecho, no fue una, fueron dos. Yo madre mía. iba al baño y la sensación era la de cagar vidrio, o sea, era un dolor insoportable cuando defecás, y encima me acuerdo que después de defecar eran 10 horas seguidas de un ardor y un dolor insoportable que yo ya empecé a perder la cabeza porque yo estaba con el dolor de espalda y eso, o sea, eran las dos cosas. Fue un mes, me acuerdo, que la pasé muy mal y también me tuve que operar porque ya lo de la espalda era demasiado, sumar a este sufrimiento de la fisura anal, que sé yo, también era un montón. Y ahora me doy cuenta porque yo le pregunté al doctor, al proctólogo, le pregunté, che, pero esto por qué me aparece de la nada? O sea, ¿cómo puede ser? Y él me dijo, él me contestó, mirá, las fisuras anales suelen aparecer cuando uno tiene mucho estrés o cuando uno se constipa, y ahí hice el clic, ¿no? Claro, o sea, todo este año, o sea, yo llevaba 4 meses de dolor lumbar insoportable, claramente el estrés estaba por las nubes y se me produjo la fisura anal. O sea, es que está clarísima la conexión y la relación. Nunca antes en la vida había tenido fisura anal.
No es casualidad, Marcos, no es casualidad que Marcos, se produzca con esto. Marcos, yo tengo ido al baño, a ver cómo digo esto, yo tengo casi parido en el baño y no pasarme nada. Cuando me vino la fisura anal yo no tenía ningún problema ni de estreñimiento, ni de heces grandes. Me expliqué. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Quiero decir, yo una vez tuve un dolor de espalda hace años Bueno, este es otro, no te lo quise contar. Yo tuve un accidente de tráfico pequeñito, muy pequeñito, pero el coche quedó destrozado, pero ningún daño. O sea, ningún daño. El accidente fue muy pequeño, pero bueno, el coche chocó mal y el coche me quedó destrozado. Yo salí del coche perfecto, si fue una mierda de accidente. Pero bueno, el coche no servía, tenía que ir al taller y tenía que arreglarse y el arreglo era muy caro. A mí no me dolió la espalda nada. Al día siguiente, 24 horas después del accidente, el dolor de espalda fue impresionante. 5 días de no poderme mover, pero ni un dedo. Esos 5 días con ese dolor tremendo, el cual creo que fue porque me había quedado sin coche y yo necesitaba el coche para trabajar, pero bueno, no voy a entrar ahí. Tuve que tomar codeína. La codeína te estriñe muchísimo. Estuve 5 días sin ir al baño. Cuando fui al baño después de 5 días, eso era un parto. ¿Me Sí, explico? sí, 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 Eso totalmente. era un parto. Y a mi ano no le pasó absolutamente nada. Tengo ido otras veces al baño, pues duro, mal, que costaba muchísimo salir y nunca me pasó absolutamente nada. Y justo me vino la fisura anal cuando tuve un problema de que me despidieron de mi trabajo. Justo cuando me plantaron la carta de despido. Ujú, Mira, Marcos, a día de hoy yo creo que la fisura anal también fue otro síndrome mente-cuerpo. ujú. Sí, también estoy seguro que fue por ahí. Sí, sí, La sí. operé y Lo, se lo me comparo arregló. con, es que lo comparo con mi propio caso y sí. Sí. Marcos, yo tardé 9 años en operarla porque me dolía mucho, pero el dolor que tú dices, de ir al baño y de tenerte que tirar en el suelo porque te mareabas y sudabas frío con el dolor. No, y aparte la sangre, no, no, Sí, sí, y insoportable. la sangre. Yo tardé mucho en operarme porque me daba mucho miedo la cirugía. Me daba mucho miedo y soportaba muy bien el dolor. Pero sí, se me iba, si iba al baño a las 8 de la mañana, no se me iba el dolor hasta las 6 de la tarde. Ujú, Era insoportable. Pero tardé mucho en operarme. El dolor no era siempre, no fue 9 años así. Lo tenía 2 meses, se me iba 5 meses, volvía 3 meses, se iba 6 meses, volvía un mes, se iba 9 meses, hasta ujú, que al final, al cabo de 9 años, sí era algo con lo que no podía vivir. ujú. Entonces me hablaron de un proctólogo muy, muy, muy bueno que lo hacía con láser y entonces decidí hacerlo. Y nunca más. Y todos, bueno, claro, ya es que cuando escuches mi historia te vas a dar cuenta de muchas cosas. Bien, venga, seguimos. Vale, cuando te había contado que me habían despedido del trabajo, la fisura anal, gané el juicio, gané dinero, pero me había quedado sin trabajo. Tenía dinero, no tenía trabajo y me tomé una temporada de no hacer nada. Una temporada de descanso. Perfecto. Pasaron casi 2 años de años sabáticos y me empecé a volver un poco loco diciendo, bueno, muy bien, no quiero volver a trabajar para nadie, ahora quiero empezar a trabajar para mí, quiero hacerme lo que aquí en España se llama autónomo, pero no me atrevía, tenía mucho miedo, lo empecé a pasar mal. Me dije, Bram, todos tus amigos tienen trabajo, tú no vales para nada, eres un inútil, eh, no tienes sueldo, no sirves. Me empecé a desvalorizar un montón. ¿Me estoy explicando? Sí, totalmente. Ujú, Tu mujer, bueno, yo volví a tener pareja, me casé, tu mujer va a pensar que eres el más inútil de todo el grupo de amigos, todos están haciendo algo, todos ganan dinero, tú no. Y me empecé a rayar la cabeza muchísimo con eso. ujú, Tienes que empezar a hacer algo ya, venga, me empecé a meter presión, me empecé a meter en un bucle de locura, en un bucle muy grande y ¿qué va a ser de tu vida? No vas a tener futuro, tu mujer te va a dejar, ya verás, ahora tienes una niña pequeña y bueno, lo empecé a pasar mal, 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 a comerme mucho la cabeza. Y un día que no puedo más, empiezo a llorar, no valgo para nada, no valgo para nada, soy un inútil. Y a los 5 minutos me empieza a pitar un oído. ujú. Ese pitido empezó hace 12 años, aún me acompaña a día de hoy. Como un tinnitus. Tengo tinnitus. Ujú, Al principio me volví loco. Después hablamos del tinnitus. Sé por qué tengo tinnitus. Al principio me volví loco. Empecé a pensar que yo con ese pitido no iba a poder vivir, que me iba a tener que tirar por la ventana. Yo no puedo estar con este pitido. Esto es insoportable. Estaba todo el día tapándome los oídos para ver si lo escuchaba o no lo escuchaba. Este pitido está aquí. Me iba para cama, no podía dormir. Tuve que empezar a tomar pastillas para dormir y empecé a rayarme. Y empecé a decir todo esto es porque no tienes trabajo, porque eres un inútil, no vales para nada. Y bueno, y seguía echándole gasolina al incendio, ¿no? Entonces, este pitido, que a día de hoy me da igual tenerlo o no, fue el que me hizo que abriese un gimnasio, aquí donde vivo yo. Y ujú, abrí un gimnasio en el que hacemos pilates y entrenamiento funcional. Entonces yo me decía a mí mismo, en cuanto empieces a trabajar, el pitido se te va a ir. Empecé a trabajar y el pitido no se iba.
Y bueno, hubo un día que volví a decir lo que hice muchos años atrás. Bueno, hay que aceptar este pitido se va a quedar con nosotros de por vida, acéptalo y olvídate de él, porque si estás todo el día pensando en él, lo pasas mal por culpa del pitido, así que verán, lo pasas mal por culpa del pitido, también lo pasas mal por culpa de lo que estás pensando todo el día, lo estás pasando doblemente mal, acéptalo y no lo pienses más. Y Marcos, a día de hoy este pitido está conmigo 24 horas, 7 días a la semana. Si te digo la verdad, si mañana se va, hasta lo voy a echar de menos. Es que no me importa en absoluto. Lo Increíble. tengo. Es increíble poder llegar a ese estado en el que ya no te importe, ¿no? Sí. Y lo normal sería que cuando no me importe, se fuese. Pero no se va. Este pitido empezó cuando le tuve mucho miedo al futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? No sé qué va a ser de mi vida. No sé qué voy a hacer. Tengo miedo al futuro. Tengo mucho miedo al futuro. Tengo trabajo, me va muy bien en el trabajo, el gimnasio que abrí va de maravilla, se puede considerar que soy una persona de éxito y el pitido no se fue. ¿Sabes por qué el pitido no se fue, Marcos? ¿Por qué? Porque tampoco se fue la sensación de tengo miedo al futuro. Vos seguís con miedo al futuro. Cambió totalmente la circunstancia exterior y no cambió en absoluto la circunstancia interior. Ujú. O sea, vos A hoy pe- en día seguís teniendo como cierto miedo a qué va a pasar mañana, etcétera. Yo a mi mujer siempre le digo, cariño, cambió todo fuera, pero no cambió nada dentro. Sigo siendo el chico asustado de hace 12 años cuando abrí el gimnasio. Ujú. Yo empecé a somatizar seriamente cuando empecé a tenerle miedo a la vida. En esta vida puedes vivirla de dos maneras, o desde la confianza o desde el miedo. Yo, a pesar de estas pequeñas cosas que te he contado, el divorcio de mis padres, que fue muy duro, cuando dejé de estudiar, y bueno, incluso cuando fue lo del trabajo, esto que de la fisura anal, yo era un chico que vivía con bastante confianza en la vida. Yo era de los que decía, va, ya se arreglará. Buah, yo no tengo que ahorrar, ya la vida dará. Ah, yo no necesito prever en el mañana, ya la vida dará. Yo no necesito controlar las cosas, ya la vida me lo arreglará. Yo era así, yo tenía antes esa mentalidad y no somatizaba. Ujú. Pero hubo un momento en mi vida que mi cabeza cambió. Y desde que mi cabeza cambió, yo ya no soy, ya se arreglará. Yo soy, tengo que arreglarlo yo. Tengo que hacerlo yo. Tengo que súper responsabilizarme yo. Y tengo miedo al mañana. Tengo mucho miedo. Soy una persona que vivo mayoritariamente en el miedo. He logrado bajarlo, pero vivir en el miedo te hace somatizar. A Sí. mí al menos me hace somatizar. Bien, sigo con la historia, sigo con el miedo. Entonces, como no sabía qué hacer con mi vida, ya te cuento que abro un trabajo, abro un gimnasio, empiezo a trabajar, lo abro con un socio. El socio, trabajamos un año, nos va muy bien, pero bueno, las cosas a medias a veces no salen bien, nos enfadamos y nos separamos. Y me deja. Me quedo yo solo con el negocio. Contrato un empleado. Pero cuando mi socio me deja y contrato un empleado, empiezo a pensar, seguro que yo solo no voy a poder, me va a ir mal, voy a cerrar, la gente yo no le voy a gustar, yo no valgo para esto, sin mi socio no soy nadie. Y me viene otro síntoma. Empiezo a bostezar y a suspirar continuamente. Pero continuamente es continuamente. Cada 5 minutos tengo que bostezar y suspirar. Lo peor es decir, como si me ahogase. Lo peor es que los bostezos y los suspiros no los puedo llevar al completo, quedan a medias. Y no hay cosa más incómoda que tener un bostezo atragantado a medias. O un suspiro que no finaliza, que no da tranquilidad. Todo me queda a medias. Y es constante. Es boom, boom, boom. Otro bostezo y no lo acabo. Otro bostezo, no lo finalizo. Un suspiro, no lo finalizo. Continuo, continuo, continuo. Me duele la mandíbula de intentar bostezar todo el tiempo. Y esto me dura 2 meses. Hasta que mi mujer me dice, vámonos de viaje, vámonos a hacer una excursión pequeñita, necesitas despejar la cabeza. Y me lleva de viaje 5 días por Europa, creo que había sido Roma, y en Roma logro despejar un poco la cabeza y logro desaparecer de mi día a día, ver cosas, estar en otro sitio. Y cuando me doy cuenta y vuelvo, digo, ostras, se fueron los bostezos y los suspiros. Uf, qué bien, porque eso era una pesadilla. ¿Te puedes imaginar estar bostezando y suspirando continuamente? No, impresionante. Eso sí que no lo había escuchado nunca. Uf, pues continuamente. Sí, sí. Continuamente. No fue la primera vez que pasó, pero no la única. ¿Esos bostezos venían acompañados con la sensación de cansancio, fatiga, o eran solo los bostezos? Eran solo los bostezos, pero continuos, de no poder parar, de no poder parar. De estar Wow. trabajando, estar hablando en el trabajo y me viene, y ¡guau! No lo puedo evitar. Y claro, lo que pasa es que el bostezo no lo completas, te queda a medias.
Y es una sensación realmente incómoda, porque es que como las ganas que no se te van, que no se te van, que no se te van, que no se te van. Mira, lo pienso y me sale un suspiro. Fue realmente horrible. Fue otra somatización más. Sí. Cuando logré despejar un poco la cabeza, se fue. ¿Por qué vino tanto rumiar de voy a cerrar, me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal? Yo no valgo, no voy a valer para nada, voy a cerrar y me voy a ver en la mierda. Bien, seguimos. Como mi centro es de pilates y de entrenamiento funcional, una vez vino un chico al centro que le dolía mucho la espalda, se había operado la espalda, que estaba regular y le habían aconsejado hacer pilates. Claro, yo aún no tenía ni idea de nada de esto. Estamos hablando Empezamos a hacer... de Javier, ¿no? No, 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 este es otro, Fran. Ah, Aún no otro. llegamos a Javier, aún falta mucho para Javier. Si yo tengo Eh, mucha historia de somatización, ni No, hay de mucha gente. pasa que a Javier justo le entrevisté también la semana pasada y pensé que era Sí. ese. Bueno, después llegamos a Javier. Sí, sí, sí. Yo te estoy contando todo tipo de somatización. Dale. Bueno, pues llega este chico que había tenido muchísimos problemas de espalda y yo le escucho toda su historia. Me cuenta todos sus dolores, lo mal que le pasó, cómo tenía que caminar, que no se podía mover, etcétera, etcétera. Y al mes siguiente esos dolores me empezaron a mí. Quienes sufrimos este tipo de síntomas, muchas veces no nos viene bien escuchar historias de los demás. No sé si habías escuchado esto. Creo que algo he escuchado, sí. Es como que. Vale. Sí. A veces no nos viene bien escuchar historias de síntomas porque muchas veces los hacemos nuestros. Ujú. Somos muy hipocondríacos y creemos que lo que tienen los demás también nos puede pasar a nosotros y muchas veces lo acabamos desarrollando. Y al mes de conocer a este chico, Frank, que se había operado de la espalda y me empiezan los dolores de espalda a mí. También coincide poco después de haberme dejado mi socio y haberme quedado yo solo en el trabajo creyendo que yo no valgo para nada y que las cosas me van a ir mal. Bueno, conozco al chico este que le dolía mucho la espalda, me cuenta toda su historia y a la vez también me dicen que mi socio, el que me había dejado, va a abrir un gimnasio bastante cerca del mío con otro chico. Y ahí ya me cagué de miedo. Dije, bueno, me voy a la mierda. Me voy a la mierda, esto ya está condenado a cerrar. Me veo otra vez en la ruina sin saber qué hacer con mi vida y viviendo debajo de un puente, porque no valgo para nada. A los pocos días me empieza el dolor de espalda. Bueno, pues a vivir con el dolor de espalda, sigo con él, hago ejercicios, hago estiramientos, hago pilates, que era lo que me dedicaba yo, y el dolor de espalda no se va. ¿Qué parte de la espalda era Bram? Sacroiliaca, Ujú. es decir, más abajo de la espalda, en el lado izquierdo del sacro. Bien. Una punzada fría enorme, 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 y me tiene un poquito trabadas las lumbares. No me puedo mover cómodo porque tengo las lumbares rígidas. ¿El dolor era 24/7 o iba y venía? 24/7. Ujú. Bien. Bueno, entonces, como yo tengo familiares trabajando en el hospital, se lo comento y me hacen una resonancia. Y me dicen que tengo una pequeñita hernia L5S1, pero que bueno, que era muy pequeñita, que estaba entre protusión y hernia, que bueno, que no era muy importante. Pero yo, habiendo escuchado la historia del dolor de espalda del chico que había conocido hacía un mes, mi cabeza ya se puso en absolutamente lo peor. Bueno, Claro. viví meses de angustia, viví meses de lumbares rígidas, viví meses de dolor en la sacroiliaca, pero yo soy autónomo, yo no puedo dejar de trabajar. Yo si dejo de trabajar, cierro mi negocio y tengo que tirar para adelante, así que sigo trabajando con ese dolor. Y al cabo de 6, 7 meses el dolor se va. Muy bien. Y estoy sin el dolor, pues otros 6 meses. A los 6 meses vuelve. Otra vez esa pesadilla. Pero yo no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir con mi ritmo. Y a los 6 meses el dolor se va. Y a los 6 meses aproximadamente el dolor vuelve. Pero ya no es solo en la lumbar. Ya el dolor sube por la espalda, ya es la dorsal. Y un poquito hasta la cervical. Estoy muy rígido, pero yo tengo que seguir trabajando. Y sigo trabajando, sigo haciendo vida y sigo moviéndome con el dolor. O sea, tiro para adelante porque no me queda otra, tengo que Pero trabajar. en el mientras tanto ibas probando, no sé, hacías fisioterapia, Sí, quiropraxia. sí, Ay, sí, ajá. sí, sí. Hice con un quiropráctico. Mi mujer es fisioterapeuta. Bien. Mi mujer, tenemos una camilla en casa, me ponía en la camilla, me hacía masaje, me hacía movimientos de la cadera, trush se llama, no sé cómo se llama, me hacía los trush, cuando te mueven mucho, que el cuerpo hace tras, tras. Sí, sí, sí. Bueno, iba al quiropráctico, el quiropráctico también me recolocaba toda la espalda, pero yo seguía exactamente igual. Y entonces fui a un médico, y un médico me hizo una resonancia cervical, una resonancia dorsal y una resonancia lumbar. Un médico, no, un neurocirujano. Llega la hora del diagnóstico. Tengo una pequeña hernia cervical, C5-C6, bastante peligrosa, una pequeñita hernia en la dorsal, ahora no recuerdo en cuál, una pequeña hernia L4-L5 y una hernia grande L5-S1. El neurocirujano me dice que tengo que cambiar totalmente mi vida.
que tengo que agacharme con la espalda totalmente recta, no puedo doblar mi espalda, no puedo girar mucho el cuello, que tengo que cuidar mucho mi columna, que la tengo muy frágil. ¿Qué edad Que nada tenías de... aproximadamente, Bran? Aquí tenía, fue hace 5 años, 43. Bien. Fue poco antes del COVID. Ujú. Bueno, salí de la consulta de ese neurocirujano con miedo, no, con pavor. Lloraba. Decía, Dios mío, estoy hecho una mierda. Dios mío, voy a acabar en una silla de ruedas. Me dijo que tenía que dormir boca arriba, que no podía, si leía tenía que comprarme un atril para poner el libro a la altura de la vista, que cuidado que no me agachase a atarme las zapatillas. Me fragilizó de una manera horrible. Salí de allí siendo otra persona, viéndome en una silla de ruedas o con unos dolores crónicos de por vida. Fue lo peor que me pasó en la vida haber hecho esas resonancias y haber tenido ese diagnóstico. Bien, bueno, pues allá vivo yo con todos mis cuidados, hago estiramientos suaves, dejo el gimnasio, mi vida pasa a ser frágil y el dolor no se va. Empieza la pandemia, nos encierran en casa y aparte de todo el dolor de espalda, me empieza un dolor en un hombro, en el hombro derecho. Un dolor que, bueno, no me impide mover el brazo, pero sí me impide hacer determinado tipo de movimiento. En cuanto nos liberan un poquito en el confinamiento aquí en España y puedo ir al médico, voy a un seguro privado, con un seguro privado voy a un médico privado para no tener que esperar y me hace el mismo día que voy a verlo, me hace una resonancia con contraste. No hay mejor resonancia que la resonancia con contraste, que se ve todo muy bien. Y me da un diagnóstico. Tienes el labrum semirroto. El labrum viene a ser el menisco del hombro. Sí. Hay que operar sí o sí. Joder, ya tengo la espalda, ahora encima un hombro, tengo que operarlo, Dios mío, yo no puedo operarme, no puedo perder tiempo, yo tengo que trabajar, no puedo dejar el trabajo, no tengo quien me sustituya. Bueno, a partir de tener el diagnóstico del hombro del labrum semirroto, el dolor aumentó. El hombro ya ahora sí que apenas podía moverlo. El dolor no solo me fue al hombro, también bajó hasta el codo y también bajó hasta la muñeca. Y la muñeca no solo me dolía, sino que también hacía ruido cuando la movía. Se llama crepitar, croc, 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 como una carraca. Y por las noches ya no podía dormir, espalda y hombro. Eso era un infierno. Bien, bueno, pues así pasó el verano. Y bueno, pasó un verano de mierda, llega septiembre y tengo que volver a trabajar. Perfecto, ahí empiezo a trabajar yo y le digo al hombro, mira hombro, lo siento mucho, no te puedo prestar más atención, no te voy a operar. No te voy a operar porque no puedo permitirme el lujo de faltar al trabajo. Así que paso de ti. No te vuelvo a mirar, no te voy a hacer caso. Y ahí seguí yo con mi vida, con mi dolor de espalda, con mi dolor de hombro y tirando para adelante. Cuando me di cuenta, el hombro ya no me dolía. El hombro me había dejado de doler. Y la espalda había bajado un poquito el nivel. Así que volví a ser un tipo feliz. Bueno, y seguía tirando para adelante. Pero mira, fíjate, es sorprendente. Tengo diagnóstico médico, tengo un labrum semirroto, hay que operar. El dolor del hombro era real. No me operé el hombro. Mi hombro está perfecto y a día de hoy boxeo, entre otras cosas. ¿Qué explicación tenemos para esto, Marcos? No, es que encima tenías un diagnóstico del labrum roto, o sea, hay una causa física, o sea, visible en una imagen. Sí, sí, Y aún sí. así, hoy no te duele, porque hoy el hombro no te duele, ¿no es cierto? Cero. Absolutamente cero. Boxeo, Ah, hago es pesas, impresionante. juego al tenis, hago absolutamente de todo con este hombro y no me duele absolutamente nada. A veces hasta llego a pensar si el médico, por ser de la medicina privada, me contó una mentira y me quería operar para cobrar. ¿Me explico? Sí, que también Hasta he suele pasar llegado a eso. Sí. pensar, he llegado a pensar eso, pero el dolor era real. Ujú. Y no solo me dolía el hombro, sino que el dolor bajó hasta el codo y hasta la muñeca. Sí, 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 No sí. podía dormir. El dolor era absolutamente real. A día de hoy, si hago una resonancia, no sé si voy a tener el labrum semirroto o no. No lo sé y no lo voy a saber, porque yo es muy difícil que me vuelva a meter en una máquina de resonancias. Claro, ya demasiadas malas experiencias, nunca más. No hay cosa peor que meterte en una máquina de resonancia. Mira, a día de hoy yo sí tengo que meterme en una máquina de resonancia. Cuando la haga, cuando vaya a la lectura del informe, voy a entrar en la consulta del médico y le voy a decir, por favor, no me diga nada. Tan solo contésteme a esta pregunta. ¿Tengo cáncer? ¿Tengo algún tumor? No. Vale, pues le voy a hacer otra. ¿Tengo alguna enfermedad al estilo ELA? No, perfecto, no me interesa saber nada más. Hasta luego, muchas gracias. Me voy a dar la vuelta y me voy a ir. No Claro. quiero escuchar ningún diagnóstico que no sea un cáncer o una enfermedad como ELA. No, Y aparte, Dios quiera que en la vida escuche eso. del ruido molesto, la sensación de claustrofobia que te agarra adentro, ¿no? Eso ya no me importa. Cierro los ojos y me relajo. Me imagino que estoy durmiendo Sí, sí. o en una discoteca escuchando música. No me importa, pero no quiero volver a tener un diagnóstico porque los diagnósticos te dan miedo, te fragilizan, te crean tensión y te crean más dolor. Totalmente. Totalmente.
Bien, el hombro se pasó, solo tengo unas pocas molestias en la espalda y sigo tirando para adelante. Bien, perfecto. Pasa otro año y el dolor de espalda va a más. Va a más y va a más. Pero ya no solo empieza a dolerme seriamente la espalda, ya empiezo a no poder sentarme. El dolor de espalda ya no permite que me pueda sentar. Es fuego. No solo ya no me puedo sentar, empiezo a no poder dormir. Y noto que se me empieza a dormir la pierna. Se me empieza a dormir la pierna por detrás. Tengo diagnósticos, no te olvides, porque sí tenía diagnóstico de un hombro, pero también tengo diagnóstico de la espalda. Tengo diagnóstico dorsal, cervical y dos lumbares, es decir, hernia cervical, pequeña hernia dorsal, una gran hernia lumbar, la L5S1, y una pequeña hernia lumbar L4-L5. Y se me empieza a dormir la pierna izquierda, por la parte de atrás, por el gemelo, talón de Aquiles, el quinto metatarsiano, el de la planta del pie, es decir, el dedo meñique, la parte que va por fuera y el dedo meñique. Se empieza a dormir y los dolores empiezan a ser insoportables. Me cago de miedo. Y cada día me duele un poquito más. Cada día me duele un poquito más. Cada día me duele un poquito más. Era como el dolor de una asiática, Es parecido. una ciática, una ciática. Aparte de dolerme la espalda insufriblemente, la ciática me mata. Me mata. Es como si te meten un hierro al rojo vivo en la pierna. No podía, no podía. Me tengo que meter en cama, gritar del dolor, llorar del dolor y no poderlo soportar. No poderlo soportar. Es decir, el dolor de espalda que llevaba arrastrando 7 años, con idas y venidas, siendo el último año bastante molesto, se había convertido en un auténtico infierno. Porque mucha gente dice que tiene mucho dolor de espalda, pero hace vida. Yo no podía hacer vida. Esta vez tampoco podía ir a trabajar. Mi mujer tuvo que darse de alta como autónoma y tuvo que irme a sustituir al trabajo. Mi mujer es fisioterapeuta y de mi trabajo, bueno, controla bastante. Pero se tiene que meter en el trabajo de la noche a la mañana. Esta vez sí que no puedo ir a trabajar. No puedo ir a trabajar. No puedo levantarme para comer. No, apenas puedo levantarme para ir al baño. No puedo hacer vida. Solo puedo estar en cama tumbado boca arriba. Cualquier otra postura me despierta un dolor como si me quemasen con un hierro. Me quiero morir. Yo solo decía, Alicia, le decía a mi mujer, yo con esto no puedo vivir. Dios mío, no va a ser que no sé qué va a ser de mí, pero yo con esto no puedo vivir. Es que no puedo vivir un día más con esto. Cada día que pasa es un auténtico infierno. Esto es insoportable, con esto no puedo estar. ¿Y los médicos qué te decían cuando ibas a verlos? No podía ir al médico, no me podía mover. Ujú. De momento no me podía mover. Estaba en un periodo agudo, 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 agudo. Esto dura alrededor de 15 días de absolutamente no poderme mover. Ir al baño es una odisea. Bien, cuando puedo arrastrarme al médico, cuando puedo meterme malamente en el asiento de atrás del coche, gritando, aullando como un lobo, para que mi mujer me lleve al hospital, y malamente me pueden meter en la máquina de tubo para hacerme la resonancia, me hacen la resonancia. Cuando voy a leerla la semana siguiente en las mismas condiciones, arrastrándome, acostado en el coche en la parte de atrás, el neurocirujano me ve y me dice, a ti hay que operarte ya. Y yo le digo, doctor, pero usted es partidario de no operar. Yo soy partidario de no operar cuando no hay que operar. A ti hay que operarte ya. Déjame que prepare todo, nos vemos en 10 días, te operaré más o menos dentro de 15 días. Me voy de la consulta del doctor muy triste. Las operaciones de columna nunca se sabe cómo van a acabar, si mejor, si peor. Es meterte en una lotería. Me voy a casa destrozado psicológicamente, me meto en cama, lloro, cojo el móvil y empiezo a buscar operaciones de espalda, cómo quedan las operaciones de espalda, Google, escuchar a gente, ver a gente, centrado en operaciones de espalda. Hasta que leo un comentario, en algún artículo que me metí, en algún sitio, leo un comentario que dice lo siguiente. Si ustedes sufren de dolor de espalda, léanse el libro del doctor John Sarno, que es un libro que cura para siempre los dolores de espalda sin necesidad de cirugía. Lo primero que pensé fue otro timo, alguien que me quiere vender humo, alguien más que quiere sacarme el dinero vendiéndome un remedio de chamán. Pero Sí. como no tenía otra cosa que hacer, tirado en cama, muerto de dolor, empecé a investigar un poquito. No, no, aparte la reacción inicial es de risa, ¿no? Es de, leyendo un libro se me va a curar un dolor de Imposible, espalda. Claro. imposible, Sí, sí, sí. imposible. Pero es que te voy a contar algo. Yo al doctor Sarno ya lo había descubierto hacía 3 años, porque yo ya te digo que me llevaba 7 años doliendo la espalda. Era intermitente, pero casi mayoritariamente continuo. Yo al doctor Sarno ya lo había encontrado antes, pero no le había hecho ni caso. Dije, Claro. va, esto es otra mierda. Pero en ese momento sí, me paré a leer qué decía, qué era este doctor Sarno, qué era esto del doctor Sarno. Y abrí un vídeo de un chico de YouTube que me encontré,
que hablaba del doctor Sarno y de cómo a él se le habían curado sus dolores de cuello, con hernias, etcétera, etcétera. Y bueno, hablaba de su historia e investigué a este chico. Dije, va, este chico seguro que también quiere venderme algo. Y no, era un profesor de música, como realmente decía en el vídeo. Entonces me llamó la atención, digo, ostras, déjame ir a Amazon. Entré en Amazon y leo Libérese del dolor de espalda. Y leí los comentarios en español. Y dije, bueno, pues a ver, va, tiene buena pinta. Déjame buscar un poco más de información. Y entonces entré en Amazon y puse Healing Back Pain, ¿no? El libro del doctor Sarno en inglés. Y leí que tenía 6.000 comentarios con 5 estrellas. Me leí creo que 2.000. Claro, el nivel de búsqueda y de obsesión era tremendo. Sí, sí, Leí sí. 2.000 y compré el libro. No Ujú. solo leí los 2.000 comentarios, sino que seguí buscando vídeos en YouTube, encontré a Sarno. Cuando me llegó el libro de Sarno, yo ya creía absolutamente en el doctor Sarno. Me llega el libro al día siguiente o a los 2 días. Cuando leo el libro del doctor Sarno, leo que en cada página habla de mí. Has sufrido una infancia y vives mayoritariamente en el miedo. Siempre tu mente está poniéndose en lo peor y estás todo el día rumiando situaciones de miedo. Tengo que gustar, tengo que agradar, tengo que valer, me tienen que querer. Y dije, hostia, este libro habla de mí. Todos esos comentarios que leí hablan maravillas de este libro. Todo el mundo se está curando con este libro. Y este libro realmente habla de mí. Si la gente puede curarse con este libro, yo también. Yo también. Entonces me levanté de cama, cojeando, porque mi pie estaba dormido. Mi pie me había muerto. El pie izquierdo había muerto. No me podía poner de puntillas, no podía caminar sobre los talones. Yo había perdido totalmente la fuerza del pie izquierdo. Como pude, empecé a caminar por casa y empecé a hablar con mi cerebro. Cerebro, esto es todo el miedo que llevamos teniendo tantos años. Esto es el miedo del día a día que estamos pasando. Esto no es nada físico. La espalda está bien. Esto eres tu cerebro. Pero hombre, ¿pero por qué tienes tanto miedo, Jolín? Si la vida nos va muy bien, si el trabajo nos va de maravilla, si ya está todo hecho, tienes una mujer maravillosa, tienes unos hijos fantásticos, económicamente ya está, tío, ya lo tienes casi todo hecho. Pero ¿por qué estás tan asustado? Relájate, hombre, relájate. Cuando mi mujer me veía por casa caminando y hablando solo, se enfadaba, ¿no? Me decía, por favor, métete en cama, métete en cama, métete en cama, que tienes que ponerte bien, tienes que volver al trabajo, yo no puedo estar llevando tu negocio. Y yo le decía, no, Alicia, déjame, sé lo que estoy haciendo, yo estoy bien, pero ¿cómo vas a estar bien? Si te van a operar en 13 días. No, 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 esto no es de la espalda, esto es la cabeza, Alicia, esto es la cabeza. ¿Cómo va a ser la cabeza? Léete este libro. Y seguía hablando con mi cabeza, me ponía de pie todo lo que podía, empecé a escribir mucho, escribí toda mi infancia, todo el miedo que tuve en la infancia, todo lo mal que lo pasé. Eh, También empecé a escribir por un lado de la libreta la infancia, por el otro lado de la libreta empecé a escribir todos los miedos que tenía a día de hoy, miedo a que le pase algo a mis hijos, miedo a que le pase algo a mi mujer, miedo a que mi matrimonio vaya mal, miedo a no valer, miedo a que mi negocio cierre, miedo a la vida, miedo al dolor, miedo a quedar en silla de ruedas. Joder, mi puta palabra que más decían el día a día era miedo, miedo a todo, hostia, vivían el puto miedo. Y perdona que hable así, pero es que era así. Sí, 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 sí. Entonces me di cuenta que mi dolor de espalda, yo me di cuenta que mi dolor de espalda era miedo. No tomé ni una sola de las pastillas que me mandó el neurocirujano que me iba a operar. No tomé ni una. Me mandó gabapentina. Miento. La gabapentina no la tomé, pero los corticoides sí. Los corticoides sí, la gabapentina no. Bien, lo que sí hice fue levantarme de cama y empezar a caminar. Me sentaba con mucho cuidado en la parte dura de la silla, no me ponía hacia el respaldo. Seguía teniendo cuidado porque a mí me seguía doliendo la pierna, mucho. No eran el fuego, pero seguía teniendo la pierna dormida y me seguía doliendo la pierna. La espalda un poquito. Pero yo me levantaba de cama y hacía vida. A los 2 días le dije a mi mujer, quiero volver a trabajar. Estás loco, quiero volver a trabajar, pero si apenas puedes caminar, si arrastras la pierna, no me importa. Esto no es de la pierna, esto no es de la espalda, yo estoy bien y quiero volver a trabajar. A los 3 días o 4 empecé a trabajar otra vez. Si a mí al trabajo tardo 8 minutos andando, pues ahora tardaba 20. No me importaba, yo iba andando al trabajo. No miento, al principio iba en coche, al principio me llevaba a mi mujer en coche, pero volvía andando. Uno de los trayectos lo hacía andando, otro en coche. Y la gente en el trabajo me veía y me decía, pero tú estás loco, ¿qué haces aquí con la pierna así? Pedí el alta, me puse a trabajar y digo, vosotros no sabéis, pero yo sí. Pero si arrastras la pierna, mi pierna está bien, mi espalda está bien, yo estoy bien. Estás loco. Decía, no, 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 yo sé lo que tengo. Y poco a poco, paso a paso, nunca, mejor dicho, el dolor empezó a menguar y la pierna empezó a mejorar. A los 13 días, cuando fui a ver al neurocirujano para hablar de la cirugía, entré por la consulta
Cuando me ve, me dice, parece que usted está mejorando, la medicación está haciendo efecto. Y yo le dije, sí, 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 parece que sí, estoy mejorando mucho, de momento no me quiero operar, quiero posponer la cirugía. Y dijo, me parece correcto, vamos a seguir tomando la gabapentina un mes más y en un mes volvemos a vernos. Y yo sí, de acuerdo. Salí de la consulta, no le dije nada de sarno, no le dije que no estaba tomando la medicación y al mes volví a la consulta caminando absolutamente normal. Y cuando me ve me dice, caray, lo suyo ha sido un milagro, pero está usted recuperado. Bueno, le voy a dar el alta, le voy a decir cómo tiene que ir dejando de tomar la gabapentina, vamos a dejarla paulatinamente. Bueno, fuimos bajando la dosis poco a poco. Yo no bajé ninguna dosis porque no había tomado nunca ninguna pastilla. Y me dijo, bueno, seguramente nos volveremos a ver porque este tipo de hernia es reincidente, vuelve a ocurrir. Y yo le dije, espero que no, pero bueno, nunca se sabe. Salí de la consulta, pensé en sarno y dije, yo aquí no voy a volver. Y bueno, ya prácticamente caminaba normal. Tenía la pierna muy dormida, seguía teniendo la pierna dormida, pero de sensación, no de motor. El pie ya lo movía. Caminaba normal, pero si me tocas la pierna está absolutamente dormida. La sigo teniendo dormida a día de hoy, pero en esa historia entro ahora. Y me molesta bastante. El gemelo izquierdo, los dedos del pie, me molestan bastante. ¿Todos los días? No. Hay días que sí, hay días que no. ¿Cuándo me molesta la pierna? Cuando no estoy feliz. ¿Cuándo tengo bien la pierna? Cuando estoy relajado y feliz. Ujú. ¿Y la espalda? ¿Cómo está la espalda? En la vida, nunca más. ¿Qué es la espalda? Nunca más te tuviste dolor. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Ni en la cervical. No, bueno. Sí, en la cervical tiempo después, pero fue otra cosa. Esos dolores que tenía yo cervicales, dorsales y de espalda, nunca más. Nunca más. Juego al baloncesto, hago boxeo, hago kickboxing, levanto pesas como un animal, me tiro por el suelo, hago absolutamente de todo. Y Impresionante. físicamente estoy mejor que nunca. ¿Qué espalda? ¿Qué espalda ni qué? Yo no la cuido nada. Hago todo como una bestia. La espalda nunca más. Me quedó secuela en la pierna. Y muchas veces pensé si el nervio habría quedado algo mal, etcétera, etcétera. Hasta que me di cuenta que la pierna va por temporadas. Hay temporadas que me molesta, hay temporadas que no. No es dolor, son unas sensaciones muy incómodas. Pero si te digo la verdad, Marcos, me dan igual. Durante mucho tiempo me preocuparon. A día de hoy me dan exactamente igual. Cuando conocí a Sarno cometí un error. Vale, se me curó la espalda, no tuve más dolor de espalda, solo tenía una pequeñita contractura en la dorsal, pero era por un lado, una contractura nueva. Y cometí un pequeño error. A pesar de que sabía todo lo de Sarno, yo seguía durmiendo con una almohada entre las rodillas y a veces seguía haciendo estiramientos para liberar un poco de tensión. Y no me atrevía a correr. Al cabo de un año de tener esa pequeña contractura que sí que me quedó, un día dije, voy a dejar la almohada, voy a dejar de hacer estiramientos y voy a empezar a correr. Dejé la almohada, se acabaron los estiramientos en mi vida, no quiero saber nada de estiramientos y empecé a correr. ¿Sabes cuánto duró esa contractura que tenía? 4 días. A los 4 días la contractura había desaparecido. Había entrado en la absoluta curación un año después. Absoluta, pero absoluta. Ni una molestia en la espalda. Solo me quedó un dolor residual en la pierna, el cual tampoco lo tengo siempre. No es dolor, yo le llamo sensaciones. Ujú, Fíjate, en verano cuando estoy de vacaciones no las tengo. ujú. Cuando empiezo a trabajar, la tensión del trabajo, el hacerlo bien, el gustar, el que la gente esté contenta, el que la gente esté feliz, el autoexigirme, hace que me moleste la pierna, pero nunca más la espalda. Y bueno, pues me da igual si la pierna quiere molestar, que moleste. En mi vida no influye en mi vida, o sea, paso totalmente de ella. Y ese dolor sacroiliaco que me acompañó tantos años, nunca más. Esa rigidez lumbar que tantos años me acompañó, nunca más. Ese dolor en la dorsal que hacía que no pudiese ni estornudar, nunca más. Sí volví a tener un dolor de cuello muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Hace 1 año y 3 meses. Tuve un problema muy grande con mi hija mayor, problema jodido, y se me despertó un dolor en el cuello haciendo un esfuerzo en casa. Al principio ese dolor me confundió. Dije, hostia, ¿me habré fastidiado algo en el cuello? Pero no dejé de entrenar, seguí yendo al gimnasio. Y me di cuenta que cuando entrenaba en el gimnasio, cuando jugaba un partido de baloncesto y cuando hacía pesas, el cuello no me dolía. Me empezaba a doler después. El dolor era infernal, un dolor que casi me hacía vomitar. Es lo que llaman una neuralgia de Arnold. Era un dolor brutal. Pero si me lo pasaba bien con unos amigos y me reía, el dolor se iba. Cuando me iba a mi casa y llegaba a casa y pasaba un ratito, el dolor volvía. Era intermitente. Entonces llegué a la conclusión de que era producto del estrés de lo que me había pasado con mi hija mayor. Y poco tardé en darme cuenta que sí, que era SMT.
Sabía al 100% que era SMT y el hijo puta del dolor no se iba. Y no lo entendía. Yo decía, Dios mío, pero con todo lo que he aprendido en todo este tiempo de Sarno, porque esto fue 3 años después de Sarno y del dolor de espalda. Con todo esto que he aprendido del dolor de Sarno, ¿cómo no soy capaz yo de liberarme de este dolor? ¿Sabes por qué no era capaz de liberarme de ese dolor? Porque seguía con el rum rum en la cabeza de la historia de mi hija. Me tenía auténticamente enfadado. Ira. Era un infierno de ira por dentro. Estaba absolutamente enfadado con la situación. Me parecía realmente injusta. Eso no podía estar pasando. Esto es injustísimo. Esto me provoca una ira que es un infierno. Esta situación que se está dando no puede ocurrir. Eso me provocó el dolor en el cuello. ¿Sabes cómo lo liberé? ¿Cómo? Me puse a escribir todo lo bueno que me había pasado en la vida. Todo lo que había pensado que había sido una desgracia, que con el paso del tiempo había sido una bendición. Es decir, cuando mis padres se separaron, ese niño lo vivió como una desgracia. Cuando eres mayor y lo ves, me di cuenta de que mis padres se hubiesen separado es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Cuando empecé a pensar cuando me habían despedido de un trabajo, dije, en aquel momento lo vi como una desgracia. Ahora es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Y como esto, muchas otras cosas. Entonces llegué a la siguiente conclusión. La vida, en el fondo, siempre me ayuda. Y en esta situación, seguro que también me va a ayudar. Seguro que esto a día de hoy, que veo que es una putada, seguro que el día de mañana, como siempre, lo veo como una bendición. Así que lo voy a quitar de mi cabeza, se lo voy a entregar a la vida y que la vida haga lo que quiera porque sé que siempre es para mi bien. Ahora, te hago una pregunta. Eso, o sea, vos tratabas como de autoconvencerte de que las desgracias que te habían pasado, la separación de tus padres, que te echaran del trabajo, etcétera, tratabas de autoconvencerte de que habían sido cosas positivas. Yo no trataba de autoconvencerme, eran cosas positivas. Yo empecé a escribir, cogí un papel y un boli y empecé a escribir. Pero ¿por qué eran cosas positivas? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué eran positivas? O Que sea, mis padres se llevaban mal. ¿Sería justo para un niño vivir con unos padres que se llevan mal? no, No. Lo mejor que le puede pasar a un niño en el que sus padres se llevan realmente mal, ¿qué es? claro, Que se separen. Mi bien. madre, al poco tiempo, conoció a otra persona, que acabó siendo mi padrastro. Conviví con él muchísimos años. Yo no lo acepté, para mí fue un infierno. Yo no lo quería, yo me llevaba mal con él. Ahora, desde el punto de vista de un adulto, la mejor cosa que nos pudo haber pasado a mi madre y a mí fue que ese hombre hubiese entrado en nuestra vida. Tuvimos una vida maravillosa y es muy buen hombre. Me alegro muchísimo que la vida lo haya puesto en mi camino, porque solo vino para ayudar. A pesar de que ese niño o ese adolescente no lo hubiesen querido aceptar, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque era y es muy buen hombre. Cuando me despidieron de un trabajo porque se les había acabado el contrato, bueno, no sé qué pasó en una empresa y nos tuvieron que despedir a todos. Yo lo vi como una desgracia. Eso fue el principio de mi vida, porque me fui a vivir a Londres, tuve un montón de aventuras, me fui a vivir a Tenerife. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue que nos tuviesen que despedir a todos, porque si no, yo me hubiese quedado en ese trabajo de mierda. Yo no convencí a mi cerebro de que todas las mierdas que me habían pasado en mi vida habían sido buenas. Es que realmente todas esas mierdas que me habían pasado en mi vida, si le das tiempo y las ves desde la perspectiva, habían sido buenas. El dolor de espalda que me pasó fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Todas las mierdas que me pasaron en mi vida, con el tiempo, acabaron siendo las mejores cosas que me pudieron haber pasado en mi vida. Y todo eso lo escribí, lo escribí, lo escribí. Me pasé horas escribiendo. Realmente convencí a mi cerebro de que cuando nos venían mal dadas, que tuviese paciencia y que esperase, porque eso se iba a convertir en algo bueno. Mi cerebro entendió la orden y mi cerebro a los 3 días me quitó la neuralgia de Arnold, ese dolor en el cuello que me hacía vomitar del dolor que tenía. ¿Me expliqué, Marcos? Sí, sí, totalmente. Es tremenda la historia. Sí, sí, sí. ¿Entiendes lo que es calmar al cerebro? Sí, sí. Calmar al cerebro es hacerle ver de verdad, de una forma creíble, que las cosas van a ir bien. Ahora, y encima vos escribías todo eso con dolor. Con mucho dolor, sí. Sí, 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 sí. Escribí mucho con dolor. Ujú. No, mira, hay gente como el método de Nicole Sachs habla de que hay que escribir qué no me gusta, qué me entristece, qué me da rabia. A mí eso me di cuenta que no me sienta bien. Ujú. A mí lo que me sienta bien es escribir lo bonito de mi vida. Sí, lo que Nicole Sachs dice, que en realidad también o sea, es un poco lo que dice Sarno, es que hay que sacar las emociones reprimidas y escribirlas o decirlas al aire y sacar toda Sí, esa bronca, ese enojo para afuera. Porque Sarno sí, habla mucho del enojo, ¿no es cierto? De la el de bronca. la ira, de la ira, de Ujú. la ira. Y estoy de acuerdo con él. La ira provoca dolor. Yo estoy, el miedo, la ira, la culpa provocan dolor. Estoy absolutamente de acuerdo con él. En eso tiene toda la razón. El miedo, la ira, la culpa, eso te provoca dolor. Entonces,
Entonces, muchas veces de lo que se trata es de calmar. Estoy buscando por aquí en mis apuntes y tengo el método Nicole Sachs. Es buscar una forma de calmar a tu cerebro, rebajarle la ira, rebajarle el miedo, hacerle sentir confianza, en el modo, de un modo, eres tú de pequeñito teniendo mucho miedo, eres tú de pequeñito teniendo mucha rabia. Es lo que dice el doctor Sarno en la entrevista, así empecé este audio, ¿no? Abrace a su niño de 7, 8, 9, 10 años y cálmelo porque tiene miedo. Si leemos entre líneas, lo que Sarno quiere decir es abraza a tu cerebro porque tiene miedo. Abraza a tu cerebro, cálmalo porque está enfadado, está asustado. Relájalo, bájale la tensión. Eso es a lo que se refiere Sarno. Nicole Sachs no, Nicole Sachs dice que tienes que escribir el estoy harto de, me jode que, no soporto cuándo, me duele que, a veces siento que nunca, tengo miedo de que. Y a mí eso no me ayudó. A mí me ayudó mucho más calmarlo. Decirle, pequeñito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así, hombre? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Y entonces me dices que tengo mucho miedo porque el trabajo nos va a ir mal y si cerramos. No, hombre, no, no, hombre, no. A ver, hombre, cálmate un poquito. Trabajo no va a ir mal. Trabajo lleva yendo bien tiempo, hombre. ¿Por qué estás tan asustado? Bueno, porque yo tengo mucho miedo. Lo entiendo, lo entiendo. Tú has crecido con miedo. Tú has vivido siempre con miedo. Pero tienes que relajarte, hombre. No podemos estar así. Estate tranquilo. Mira, voy a escribir cosas que te den confianza. ¿Te acuerdas cuando lo pasaste muy mal por esto? Al final, ¿qué pasó? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que bien salieron las cosas? ¿Te acuerdas cuando tuviste mucho miedo por esta otra cosa? ¿Qué? Fíjate, hombre. Al final solo fue para bien. ¿Me estoy explicando, Marcos? Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo calmo, le bajo la tensión. Le bajo la tensión. Por ejemplo, gente que tiene mucho dolor de espalda. Y entonces escucharon que Sarno dice, entrene vigorosamente. Sarno dice, entrene vigorosamente a aquellos que estaban acostumbrados a entrenar. Lo que quiere decir es, no le tengas miedo a entrenar, porque no tienes nada malo en la espalda. Pero no hay que entrenar vigorosamente desde el día uno. Sarno dice, entrene vigorosamente. Pero eso se lo dice a gente que estaba acostumbrada a entrenar y dejó de entrenar porque tenía dolor y le tenía miedo a su espalda, ¿no? El entrene vigorosamente quiere decir, usted puede entrenar. Cuanto antes lo haga y con más fuerza, más pronto entenderá su cerebro que está bien. Sí, y dice que hay que entrenar no con la idea de que hay que entrenar para la espalda, para recuperarse, no, 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 sino no. con la idea de disfrutar un entrenamiento. Bien, vamos a entrar en ese tema. En esta vida nunca es lo que haces. En esta vida todo es desde dónde lo haces. No es el qué, es el desde dónde. Me explico. Tú, a ti, venga, lo podemos personalizar en ti. Sí, total, De acuerdo. totalmente. A ti te duele mucho la espalda, tienes un dolor infernal de espalda 24/7 y estás muy fastidiado, ¿verdad? Sí. Vale, dices que vas a entrenar todos los días, ¿sí? Actualmente no, pero antes sí, quizás hace unos meses sí, ahora no, ¿Por qué ibas a entrenar todos los días? porque lo hacía desde la óptica de quiero entrenar para recuperarme más rápido. Muy bien, Ujú. eso no funciona. Totalmente. Estás poniendo el foco en el dolor. Sí, sí, sí. Yo te hago una pregunta. ¿A ti te gusta entrenar? Sí, ¿Entrenabas antes de los dolores de espalda? sí, ¿Vale? Pues entrena, pero como antes. Entrena por gusto. Entrena porque te gusta trabajar tu cuerpo. Entrena por espejo si quieres. Entrena porque te gusta verte bien en el espejo. Entrena por la puta razón que te dé la gana, pero no lo hagas para que se te pase el dolor. Porque entonces el dolor no se pasa. Si antes entrenabas y quieres volver a entrenar, puedes hacerlo, porque no tienes ningún problema en el cuerpo. Pero ten cuidado qué intención pones detrás. Porque yo cuando te conté que me dolía la espalda, que me había dejado de doler la espalda, perdón, y que seguía durmiendo con un cojín entre las rodillas, yo me decía a mí mismo, esto es porque en el fondo duermo más cómodo. Esa es la historia que me contaba yo a mí. Pero te digo cuál era la verdad. Lo que pasa es que muchas veces nos autoengañamos de una forma muy jodida. La verdad era que tenía miedo a dormir boca abajo por si me volvía a doler la espalda. claro. Y yo me vendía a mí mismo, no, 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 es porque estoy más cómodo. Me intentaba autoengañar. Y lo conseguía. El día que dejé de dormir con el dolor, con el cojín entre las rodillas, la contractura pequeña que me había quedado, incómoda pero pequeña, se fue. No hay que autoengañarse y en este método es muy fácil autoengañarse. Si quieres entrenar y antes entrenabas, sigue entrenando, pero hazlo porque te quieres ver bien en el espejo, porque no quieres engordar, porque quieres estar fuerte, porque te divierte o por la razón que te dé la gana. Pero no lo hagas nunca porque así me libero del dolor. Porque todo lo que hagas desde él, necesito liberarme de este dolor, no le manda a tu cerebro un mensaje tranquilizador. Total. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Marcos, ¿por qué te empezó a ti a doler la espalda? Un gesto en el gimnasio que quedó y que quedó recurrente. Bien, vale, yo te pregunto otra cosa. ¿Qué estabas viviendo tú antes de que te doliese la espalda? Mira, esta pregunta me la han hecho varias veces ya, y es curioso porque justamente
yo no te voy a contar mi historia completa ahora, pero yo te lo resumo rápidamente porque es importante para el contexto. En el año 2019, yo tuve un accidente, un, un policía vestido Sí, de civil, a mí sí, me fracturó el cráneo, sí, un rollo que ahora no vale la pena contar, pero básicamente fue una confusión. Y bueno, sí, lo después sé. todo eso terminó en una operación, en un juicio contra el tipo, etcétera. Yo estuve a raíz de eso con 2 años de cefalia tensional, una Sí, presión en la cabeza infernal que no me dejaba en paz, me acuerdo, tuve que dejar mi carrera, en fin, me acuerdo que iba a una discoteca y no podía resistir la música, era insoportable. Y así estuve 2 años, hasta que poco a poco, un día, me olvidé de todo eso y el dolor se me fue. Nunca más tuve esa cefalia tensional tan insoportable y justamente pude recuperar mi vida. Y es más, empecé a vivir lo que había perdido, porque a mí justo esto me pasó a los 19 años, entonces yo de los 19 a los 21, 22, fueron años que básicamente perdí en cuanto a todo, en cuanto a la vida social, en cuanto a lo laboral, en cuanto a salir con chicas, etcétera. Entonces yo empecé a, por fin, cuando me libré de esto, a recuperar mi vida y empezar a vivir en todo sentido. Entonces yo ya estaba perfecto, súper bien en todos los sentidos y todos los aspectos de mi vida, a nivel facultad, a nivel laboral, vida social, salía todos los fines de semana. Y fue en ese contexto que me pasa esto de la espalda. Es decir, me pasa en un periodo de mi vida en el cual yo ya estaba muy bien y disfrutando de la vida Sí. y súper contento y saliendo con una chica, con otra, trabajando mucho. Sí, creo que estaba con mucho trabajo porque estaba con 2 trabajos y con la universidad. Creo que en ese contexto sí estaba con muchas cosas al mismo tiempo, pero yo estaba feliz de la vida. Estaba feliz porque había recuperado todo lo que yo había perdido antes. Entonces, no estaba. A mucha gente le pasa que cuando les arranca el dolor de espalda están en periodos medios complicados, con mucho estrés, o con una situación de algún familiar enfermo, o los echaron del trabajo. Sí. A mí, al revés, a mí me pasó en un periodo muy feliz, muy contento. Pero ahora con el conocimiento que ya tengo de todos estos temas, trato de pensarlo y creo que me arranca por el miedo a perder todo eso que yo ya había recuperado. Mira, te voy Por, a decir una cosa. sí, ¿Sabes que el síndrome mente-cuerpo no solo lo despiertan las desgracias, sino que a veces también las grandes alegrías? totalmente, totalmente. Es más, ¿Sabes me por pongo a qué? pensar, en el caso de Juan Emilio, a él Sí. le arranca poquito tiempo después de que nace su hija. Bueno, que te Ujú, nazca una hija inconscientemente es mucha tensión. ujú. Pero Es también es un momento mucha. muy feliz, a Sí, eso iba, sí, sí. sí, pero Sarno se refiere a que a muchas embarazadas les duele la espalda también porque les genera mucha tensión saber que van a ser mamás. Dice Sarno, ¿eh? Sí, Y que te nazca un hijo es un momento de mucha tensión. Recuerda lo que te dije al principio, somos un monstruo de dos cabezas. Una la ves en el espejo y sabes lo que piensa, pero la que no ves en el espejo no te enteras de nada de lo que piensa. Y es la que manda. totalmente. Vale, entonces a esa otra cabeza es a la que hay que calmar y es a la que hay que dirigirse. Antes me preguntaste por una persona que me conociste a raíz de un comentario que dejé en uno de sus vídeos. A esa persona, su dolor de espalda, cuando hablé con esta persona, también le vino en un momento súper feliz. Él llevaba 7 años cuidando a su abuela, gestionando cosas con la madre, con la hermana, sin apenas tener tiempo libre, porque tenían que cuidar de la abuela, etcétera, etcétera. La abuela tristemente fallece y entonces ya no tiene esa ocupación, ya tiene fines de semana libres, vuelve a ser una persona con su vida, se monta una pista de patinaje porque a él le encanta patinar y está en el mejor momento de su vida también. Dice, por fin recuperé mi vida 7 años después y a los 7 meses me viene este dolor de espalda. ¿Por qué si yo no estaba viviendo nada malo? No eres al primero que le pasa. Ujú. En un momento muy feliz. Yo que he escuchado cientos de historias de superación, hay personas que dicen pocas, pero que les viene en un momento muy feliz. Porque quizá a tu otra cabeza, de la que no tenemos ni idea, le da miedo ese momento feliz porque tiene mucho miedo de perderlo. La primera vez que yo fui con un ataque de ansiedad al hospital, creí que tenía un infarto. Fui al hospital. Al poquito de dejarme mi socio. Voy al hospital con un. Yo creía que era un infarto. Y me viene a ver un médico. Y le digo, una vez que me han hecho todas las pruebas, viene un médico y le digo, ¿es usted el cardiólogo? Me dice, no, yo soy el psiquiatra. Ah, no, 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 se confunde. Yo estoy por algo del corazón. ¿Es usted Bran tal? Sí. Pues no, yo estoy por usted. Usted lo que tiene es un ataque de ansiedad. Y yo dije, ¿ansiedad? Yo. No, hombre, no, yo no tengo ansiedad. Yo estoy muy bien. Fíjate a veces cómo nos mentimos. Yo estaba en la mierda, pero andaba contando que yo estaba muy bien.
No, no, si a mí me va bien, a mí mi negocio me está funcionando, las cosas van bien, etcétera, etcétera. No, muchas veces no te fíes de lo que piensas, porque no es tuyo, es lo de la otra cabeza. Por eso hay que dirigirse a ella, no a ti. Cuando te hables, no te hables a ti. Háblale a la otra cabeza. Tranquiliza tu cerebro. Llámale cerebro, llámale como te dé la gana. Tranquiliza tu cerebro. Esto se trata de tranquilizar a tu cerebro. Y a tu cerebro solo lo puedes tranquilizar mandándole mensajes de seguridad y sobre todo con actos. Actos. Yo me levanté de la cama arrastrando la pierna diciéndole a mi cerebro, nuestra espalda está bien. La gente me decía que estaba loco por estar caminando. Yo le decía a mi cerebro, no te preocupes, la espalda está bien. Esto solo es producto de todo el miedo que le tenemos a la vida. Vamos a rebajar, vamos a relajar ese miedo. Porque, chico, es mejor que cierres el negocio antes de tener este dolor. Así que le den por el culo al negocio. Si hace falta cerrarlo, que se cierre. Ser responsable, ve allí, pero el resultado que sea el que Dios quiera o el que la vida quiera. Pero deja de estar pensando si las cosas te van a ir bien, si las cosas te van a ir mal, porque esto te está provocando este tipo de dolor. Y es insufrible. Es mejor estar sin trabajo que estar sin este dolor. Así que en esta vida no se vuelve a pensar en los resultados del trabajo. Trabajemos con responsabilidad y que sea lo que la vida quiera. Cerebro, te queda prohibido volver a pensar en nos va a ir mal. Sí. Y cada vez que ese pensamiento venía a mi cabeza, fuera, no toca pensar en esto. Y me concentraba en otra cosa. Y el pensamiento volvía, no, no quiero pensar en esto, vamos a pensar en otra cosa. Te hago una pregunta, Bran, a ver qué opinas, porque Todas las que quieras. está muy buena la charla y aprovecho ya para preguntarte, Venga, pasa ¿qué, todas las preguntas que tengas. ¿qué opinás? Porque, viste, si hay una conclusión que saco muchas, ¿no? Pero una que se me viene a la cabeza ahora es de todas las situaciones que vos has vivido, de los miedos, etcétera, una palabra que se me viene es el estrés. El estrés, el Miedo, estrés, el estrés, el estrés, miedo. que en realidad es el miedo. Ahora, a mucha gente le pasa que vive también este tipo de situaciones, el miedo, el estrés, situaciones laborales, de familia, etcétera, porque obviamente somos humanos y nos pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tratando de recordar a mi papá acá en Argentina en el año 2001 hay una crisis muy, muy, muy grave en el país y él se queda sin trabajo. Y él era obviamente el sostén de la familia y se queda sin trabajo y cómo voy a mantener a mi familia y yo era recién nacido, así que imagínate la presión y cómo voy a pagar la comida, etcétera. Y estoy tratando de pensar, porque trato de darle el sentido a las cosas, ¿no? Y aún Sí. así, a pesar de ese estrés, de ese miedo, que yo sepa, él jamás somatizó nada y pudo llevar, o sea, pudo salir adelante, etcétera, y él nunca se ha quejado de ningún tipo de dolor crónico o de síntoma irracional. Ahora, ¿qué opinás vos? ¿Eso de qué depende? ¿De la personalidad de cada uno? ¿De las experiencias vividas en la infancia? Porque, por ejemplo, a él no se le separaron los padres cuando era chico, a mí sí, igual que a vos. Tiene que ver también con la personalidad. En este mundo del TMS se habla mucho de que un perfil propenso a sufrir este tipo de afecciones somos aquellos que somos perfeccionistas, que queremos que todo nos salga bien, que somos gente que quiere tratar de complacer a los demás, que nos cuesta decir que no, gente que, no sé, que no nos gusta ver sufrir a los demás. Yo, por ejemplo, cuando veo una mala noticia en el periódico o en la televisión, en un noticiero, la paso mal. Una mala noticia de un crimen o de un accidente de tránsito. Para vos, ¿cuál es el factor principal que influye en que una persona, ante el estrés y el miedo, termine con un dolor crónico y que otra persona no? A Sarno esto le llamaba la personalidad de los buenistas. Decía que era un tipo determinado de personalidad que no todo el mundo la tiene. Si estamos 100 personas en una sala, pues a lo mejor 20 tienen el tipo de personalidad de esto que dices tú, perfeccionistas. Él le llamaba los buenistas. Stephen Ozanich le llama a la personalidad, no me acuerdo, no quiero, voy a soltar algo, pero no sé si es así tal cual, el tipo T, no sé si era la T o, bueno, da varios tipos de personalidad, es un tipo de personalidad determinado. Personas paz, personas altamente sensibles. Tú lo describiste muy bien. Es un perfil de personas perfeccionistas, con una autoexigencia alta, con miedo a fallar, que tienen una voz crítica interna muy potente, que siempre quieren complacer a todo el mundo. Buenistas, ¿no? Te repito, siempre queremos gustar, necesitamos agradar, necesitamos ser correctos, no podemos tener conflicto. Decimos sí, incluso cuando queremos decir que no. Y eso acumula resentimiento. Tú quieres decir que no, pero no eres capaz. ¿Y si me dejan de querer? Quieres que te quieran. Entonces, dices sí cuando tu otra cabeza, la cabeza que no ves en el espejo, quiere decir no.
Entonces la que manda es la otra cabeza. Cuando eres hiperresponsable, cuando siempre cumples, cuando eres una persona fiable. Sarno decía que los que más sufrían eran los estoicos. Cuando eres serio, cuando te haces cargo de todo, cuando haces incluso lo que no te toca, cuando pides permiso, oye jefe, por favor, ¿me puedo tomar un descanso? También cuando necesitas controlar todo en la vida, cuando necesitas prever todo en la vida, cuando no toleras la incertidumbre, cuando te pasas la vida buscando garantías, cuando mm, cuando necesitas tener control. Para mí, uno de los grandes rasgos es necesitas tener todo controlado, te cuesta delegar, cuando eres hipocondríaco, cuando estás tú continuamente escaneando tu cuerpo, cuando cualquier sensación ya vas ahí, ¿qué será esto? ¿Esto será cáncer? ¿Qué será esto? No, no, Cuando... es impresionante porque yo, disculpa que te interrumpa, pero está buena Sí, la conversación, porque yo, por ejemplo, me acuerdo, o sea, fíjate lo que es la personalidad, porque yo cuando era chiquito, ya a los 12 años, esto lo recuerdo muy claramente, ¿no? Muy hipocondríaco, en el sentido de, recuerdo a los 12 años ver, no sé, como una especie de lunar raro, no era un lunar, era como un, no sé, como un grano medio raro en el pie, un bulto, y ya pensar que eso era cáncer, que no sé qué, imagínate, a los 12 años pensar eso, ¿no? Un nivel de hipocondrismo total. claro, Sí, sí, mi mujer, por ejemplo, le sale algo en la piel y no lo mira. A mí me sale algo en la piel y me vuelvo loco. sí, 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 sí. Mi mujer pasa una cosa y mi mujer no se preocupa absolutamente nada. Yo le digo, pero tú estás loca, ¿cómo no te preocupa esto? Me dice, el que está loco eres tú. ¿Cómo te preocupa a ti esto? Mira, te voy a contar una cosa muy reciente. Hace poco fuimos de vacaciones a Tenerife. A mí no me dolía nada, estaba absolutamente perfecto, ni siquiera tenía las sensaciones en la pierna. Cuando llegamos, Tenerife, aquí en España, es una isla volcánica que tiene un volcán muy grande, el Teide, ¿no? Bien, cuando llegamos a Tenerife, y es todo mar, y bueno, y estamos en la isla, mi cabeza empezó, ¿y si explota el volcán? ¿Y si ahora el volcán se le ocurre entrar en erupción? Y estamos en la playa, ¿y si viene un tsunami? ¿Y si, y si, y si? Y tras cada y si viene una catástrofe. ¿Y si hay un apagón aquí como hubo en España? ¿Y si no tenemos alimentos? ¿Y si? Y empieza el easy, 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 easy. Y me empezó la sensación en la pierna. Y digo, hostia, aquí está otra vez la sensación en la pierna. Aquí está la sensación en la pierna. Creo que te estás pasando de vueltas, creo que le estás dando muchas vueltas a la cabeza, creo que estás entrando en el bucle, por eso vienen las sensaciones. Vale, perfecto. No me preocupo por la pierna, me da exactamente igual, pero sé que esa cabeza que entró en bucle es la que me empieza a mandar sensaciones. ¿Me expliqué? Totalmente. Sí, sí, sí. Es un tipo de personalidad. Y mi mujer me dice, pero estás loco. ¿Cómo piensas que va a explotar el volcán? Y digo, hostia, es un volcán, puede pasar. Me dice, hombre, lleva 120 años dormido, justamente va a explotar cuando estás tú aquí. Y digo, bueno, sí, es una locura, pero bueno, puede pasar. Y un tsunami. Me dice, ¿cuándo hubo tsunamis aquí en Tenerife? Y digo, Eh, yo creo que nunca. Y yo no, justamente va a venir un tsunami cuando estás tú con tus hijos aquí en la playa. claro, Y digo, me viene a la cabeza, me viene, ese pensamiento me viene. sí, sí. Yo quizás no he llegado a ese nivel, pero sí recuerdo estar en un avión, en una de mis, creo que quizás esto es más común, pero yo estaba en un avión, no sé, en mi segundo o tercer viaje en avión, y hubo una turbulencia fuerte. Y yo pensé, se cae el avión, a pesar de que yo sabía que era improbable eso, que es más probable morirse en un accidente de tránsito que en un avión. Pero yo pensaba, en esa turbulencia fuerte, fuerte, yo pensaba, este va a ser el caso uno en un millón. Y yo dudo que toda la gente en ese vuelo haya pensado eso. Yo creo que tiene que ver con estos tipos de personalidad que estamos hablando, ¿no? Mira, Marcos, no te conozco, pero ya te digo que tu espalda es tu personalidad, chico. Sí, sí, sí. Y que te pilló en un muy buen momento de la vida y que a veces los buenos momentos en la vida, Marcos, permíteme la expresión, a veces cuanto mejor, peor. ¿Me explico? Siempre quieres tener el Ferrari rojo. El día que conseguiste el Ferrari rojo, empiezas a tener miedo. ¿Y si me lo rayan? ¿Y si me lo roban? ¿Y si se me estropea? ¿Y si le pasa algo? ¿Me estoy explicando? Sí, sí, sí. Y esos, y si lo pierdo, y si ahora que me van bien las cosas se tuercen, y si ahora las cosas que están de maravilla empiezan a ir mal, ese easy que tú a lo mejor no lo percibes, ese easy te puede desencadenar síntoma o te puede desencadenar cualquier sensación como las tantas que he tenido yo, ¿no? Sí, 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 sí. No, y además, no sé vos, quizás acá me salgo un poco del tema, pero siempre un gran miedo, no diría fobia, pero sí un gran miedo a la muerte, ¿no? Al hecho de un día se acaba esto y se acaba. Porque yo no sé si vos sos religioso o si crees en algo. A mí siempre me costó, desde chico, siempre fui muy racional, siempre me costó todo el tema de la fe. Y siempre yo pensaba, esto el día que se acaba y no hay más nada. O sea, es como antes de nacer. ¿Vos antes de nacer te acordás de algo? No, No. nadie se acuerda nada de cómo era antes de nacer, porque estábamos en la nada, o sea, no existíamos. Entonces el día que me muera va a ser como antes de nacer.
y esa sensación de angustia y de pensar esos temas por la noche, siempre miedo, mucho miedo a eso. Y volvemos al miedo. Siempre el miedo está presente, ¿no? Es increíble. Mira, Marcos, yo no puedo estar en España y en Argentina a la vez. ¿A que no? ¿A que es imposible? Físicamente es imposible. Exacto, es imposible, sí, sí. No se puede estar en dos sitios a la vez. Pues esto es igual. O estás en el miedo o estás en la confianza. No puedes estar en dos estados a la vez. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Mayoritariamente la gente que somatiza vive en el miedo. Vive desde el miedo. Tiene una mentalidad que tiende a tirar hacia el miedo. Otra cosa es que lo reconozcan o no. Por ejemplo, yo conocí a una persona que somatizaba mucho y yo le decía, bueno, tú tienes que vivir desde el miedo. ¿Qué va? Yo soy una persona muy tranquila, yo... Joder, él se vendía como si fuese el mismísimo Dalai Lama, hasta que conocí a su mujer. Cuando conocí a su mujer me dijo, ¿quién? Fran. Fran vive siempre pendiente de la siguiente desgracia que va a venir. ¿Qué te está contando a ti de que vive tranquilo? Fran siempre tiene una preocupación en la cabeza, Fran siempre está pensando en la siguiente desgracia, Fran es un neuras. Y el tío se cree que él vive en la paz. Y se pasaba siempre somatizando. Cuando no era un hombro, también era la espalda. Cuando no eran los dedos, también le pasaban un montón de cosas. Y yo le decía, Fran, tío, que no, que esto es mental. No, no, pero si yo soy un tío muy tranquilo, si yo no tengo nada mental. Hasta que conocí a la mujer. Y resulta que a veces te conocen mejor los otros que tú a ti mismo. Ujú. Si quieres, seguimos hablando de la personalidad de Sarno. Un tío competitivo, un tío ambicioso, que solo quieres triunfar, solo quieres lograr, que tú vinculas tu valor personal al rendimiento, a lo que tienes, a lo que eres capaz de obtener. Después que te autoculpabilizas mucho, es decir, seguro que esto fue culpa mía, o te compras un coche bueno y jolín, qué culpable me siento, ¿por qué me compré este coche? ¿Por qué gasté el dinero en este coche? O que siempre estás anticipando mentalmente una catástrofe, tanto en el cuerpo como en la vida. No, o Es- la presión incluso de, no, que mi papá hizo esta cantidad de plata a esta edad y yo a esa edad tengo que tener lo mismo o más, si no voy a ser un fracasado o voy a ser una desilusión ante los ojos de él o Eso es que él culpa. otro. Sí, sí, sí. Es como que siempre está también el tema de la presión, el cómo me ven los demás, cómo Sí, triunfo en la vida o no triunfo. Sí, 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 eso es autoexigencia y culpa. sí, Y sí, eso a las personas con este tipo de personalidad, a la larga, le acaban desarrollando síntomas. sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué hay personas que sí y personas que no? Porque hay personas que tienen este tipo de personalidad y personas que no. Mira, con nuestro hijo pequeño vivimos un momento de mucha tensión. Había unas células que parecían cancerígenas y había que operar, había que cortarle un dedo del pie, etcétera, etcétera. Yo lo viví desde un lado y mi mujer lo vivió absolutamente desde el otro. La Ujú, misma situación, cada uno la vivió y la interpretó de una manera. ujú, No todos somos iguales bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué yo sí y el otro no? Porque sois diferentes. Tenéis otro tipo de personalidad. Y Sarno siempre lo dijo, es un tipo de personalidad en concreto la que va a somatizar. La otra personalidad, no. ujú. No Sí, sé sí, si respondí a tu pregunta. sí, totalmente. Che, Brani, además de Sarno, vos leíste Diverso el dolor de espalda y te interesó el autor y leíste más libros o leíste Yo otros leí La mente autores. dividida, Curar el cuerpo, eliminar el dolor, leí a Stephen Ozanich, leí a Alan Gordon, leí a Schubiner, Te leí apasionaste por el tema. absolutamente todo. Yo tengo un máster en síndrome mente-cuerpo. Me leí, te conté que había leído 2000 comentarios de Amazon del libro Healing Back Pain, pues acabé leyendo 4000. Leí todos los comentarios de todos los libros de Sarno que hay en Amazon versión inglesa, que hay más comentarios, todos los comentarios de Stephen Ozanich, todos los comentarios de Alan Gordon. Sí. Leí todo, todo. Lo que pasa es que vos cuando te curaste de que ya no tenías más Sí. dolor, me imagino que vos dijiste, hostia, qué superpoder acabo de descubrir. Yo soy un tío obsesivo compulsivo. Sí, Es otro rasgo de personalidad que somatiza. Cuando algo me gusta o me fascina, me vuelco como un loco en ello. sí, me pasa igual. Esto me Somos, fascinó somos tanto, muy parecidos, tanto, ¿eh? pues por eso tienes ese dolor. Pero Ya, se te irá, se te sí. irá, se te irá. Entonces leí todo, empecé a estudiar esto. Yo siempre digo, yo tengo mi trabajo, que es mi trabajo, y tengo mi hobby. Y esto es mi hobby. Entonces yo a todo el mundo que tiene dolor recurrente, que tiene estas cosas, le hablo de esto. El 95% de las personas me miran como si estuviese loco y me tratan de chalao. Bien, estupendo. Pues yo por lo menos he cumplido con mi función, que es dejarles ver este mensaje. Lo que hagan con él ya no es un asunto mío. Me hablabas antes de Javi. Javi a mí me llamó
porque me dijo, mira, me operé de la espalda y me quedé igual de mal. Mi neurocirujano me dice que tengo que hacer pilates, pilates con máquinas. Yo en mi centro tengo pilates y máquinas. Entonces a Javi, antes de que viniese a mi centro, le dije, antes de venir a mi centro, yo te acepto, pero tienes que leer el libro de Sarno, Libérese del dolor de espalda. Javi leyó el libro, pero por un oído le entró y por el otro le salió. No le hizo caso al libro. Él solo lo que le decía al neurocirujano. Claro, con el pilates no mejoró. No solo no mejoró, sino que le dolía muchísimo más. Yo lo acepté por si acaso el efecto placebo funcionaba. No funcionó el efecto placebo y después le dije, Javi, creo que lo mejor es que dejes de venir. Y él dijo, sí, yo también creo que es lo mejor. Le dije, Javi, por favor, hazme caso y tira por el método de Sarno. Pero Javi no me hizo caso. Javi se volvió a operar, Javi hizo un bloqueo, Javi fue a fisioterapia, a Reiki. Bueno, ya lo dice él en su testimonio. Fue absolutamente a todo lo habido y por haber. Solo le faltaba chupar un sapo o tomar ayahuasca. Hasta que le volví a decir, Javi, un año no, 2 años después, le dije, Javi, es por aquí. Ponte en contacto con esta gente, ya que a mí no me haces caso, y trabaja con esta gente porque lo tuyo va por aquí. Se puso en contacto con Encarnas Punya y Javi se curó. Con respecto al dolor, Marcos, perdón, déjame que te diga esto que es muy, 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 muy importante. Con el dolor hay que tener mucho cuidado de una cosa. Es la ganancia secundaria. ¿Qué es la ganancia secundaria? ¿Quiénes no se curan del dolor? Quienes le sacan algún tipo de provecho. Si tú a tu dolor le sacas algún tipo de provecho, no te vas a curar. Por ejemplo, vuelvo a Javi. Javi había mejorado su dolor de nivel 11 sobre 10. Javi decía que superaba el nivel 10. Bajó a un nivel 4. Y a mí me decía, Bran, ya estoy muy bien, estoy en un nivel 4, pero yo quiero estar en un nivel 0. Y yo le decía, hombre, Javi, tío, eres muy exigente. Estar en un nivel 4 está bien. No, 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 yo quiero un nivel 0. Le digo, Javi, ¿tú sigues de baja? Sí. Le digo, bueno, pues le estás sacando algún tipo de beneficio a tu dolor. ¿Tienes dolor? No voy a trabajar. Tu cerebro no es gilipollas. Tu cerebro sabe que está sacando algo beneficioso para él. Tienes que volver a trabajar. No, 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 no me atrevo, no me atrevo. Tengo que coger el coche, tengo que ir hasta allí. Le digo, el día que empieces a trabajar, lo más normal es que tu dolor desaparezca del todo. Unos meses después, Javi empezó a trabajar y me escribe un WhatsApp y me dice, tenías razón, empecé a trabajar y el dolor se fue del todo. Conozco a una persona que tiene fibromialgia, sufre unos dolores increíbles, pero esta mujer con 44 años consiguió la jubilación. Es decir, ya no trabaja más y cobra mucho dinero al mes por su enfermedad, como le llama ella. Esta persona se tatuó en el brazo el signo, el símbolo de la fibromialgia. Esta mujer, cuando se presenta y habla contigo, no habla de ella, solo habla de su enfermedad. Ya se presenta como su enfermedad. Tiene todo el día en su boca la enfermedad. Se identifica con la enfermedad. Y aparte de identificarse con la enfermedad, le saca un partido de la leche. Es decir, no va a trabajar, cobra mucho dinero por no ir a trabajar, tiene a toda su familia haciendo lo que ella quiere, porque pobrecita, cómo le duele. Entonces, su otra cabeza, de la que te hablo yo, la que no ves en el espejo, no es idiota, no es tonta, y sabe que a la enfermedad le saca un provecho de la leche. Así que, ¿por qué va a curarse? Y si se lo dices a ella, te dice, no, yo preferiría estar sana. No, tú sí, pero tu otra cabeza no. Si le estás sacando un provecho de la leche, si eres la reina del mambo, si tienes a todo el mundo bailando tu música, y si encima te has librado de trabajar y cobras 2.000 euros al mes, pero ¿quién no querría eso, coño? A tu edad. ¿Me explico lo que es la ganancia secundaria? Sí, 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 sí. Hay que Sí, sí. tener muchísimo cuidado de no sacarle partido a tu dolor. ¿Qué Y muchas opinás, veces, qué sí, opinás el doctor David Clascon, que es uno de los referentes también en este mundo cuerpo-mente, TMS? Él era un, no sé si lo conoces, él era un neurocirujano que operaba a muchas pacientes de la espalda, hasta que un día él descubrió que mucha gente operada no mejoraba y seguían con dolor, pacientes que él mismo había operado de la espalda. sí, ¿Y sí, cómo sí, puede sé ser? quién es. Sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hasta que, bueno, a pesar de que voy a conocer esto lo digo para la gente que después escuche, él decide dejar de ser cirujano, a pesar de que era un tipo que cobraba mucho dinero Sí. por cada operación, y empieza a tratar a los pacientes desde este enfoque. Y bueno, y él empieza a ver cómo la gente empieza a mejorar. O sea, con las cirugías no mejoraban, con este enfoque sí. Entonces, bueno, él es uno de los grandes referentes, ¿no? Ah, Me porque, parece una persona muy ética, sí, muy sí, ética, totalmente. muy ética. Yo tengo un centro de pilates y entrenamiento funcional. Y yo al principio sí creía que con estiramientos, movimientos y con ciertas cosas se podía curar el dolor. A partir de conocer a Sarno, la gente me dijo que yo cambié muchísimo mi forma de trabajar. Y cuando alguien me viene con dolores de espalda, yo nunca le digo, con el pilates te vas a curar. Siempre le hablo primero de Sarno y de los síndromes y del síntoma, y del síndrome mente-cuerpo. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Y le digo, si haces el pilates desde el miedo para me voy a curar, no te vas a curar. Haz esto porque te apetece moverte, porque te apetece estirarte y porque en el fondo es bueno para ti pasarlo bien y moverse. Pero no porque haciendo esto se te va a curar el dolor de espalda, porque así no lo vas a conseguir. Y le hablo del libro de Sarno. De hecho, en mi trabajo tenía 5 libros de Sarno, los 5 libros de Libérese del dolor de espalda, tenía 5 copias y los dejaba. Y cuando la gente los leyese me los tenían que devolver. Han desaparecido los 5, así que no los he vuelto a comprar. Pero sí, sí le digo a todo el mundo, sí le hablo a la gente de Sarno y del enfoque mente-cuerpo. Y mi forma de trabajar cambió radicalmente. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinás? Porque viste que después de Sarno vinieron muchos autores que empezaron a investigar por arriba de Sarno. Vos mismo lo Sí, nombraste, el doctor Schubiner, Alan Gordon. sí, sí, Obviamente toman el trabajo de Sarno como fundacional, pero también agregan un poco de su impronta o de sus propios descubrimientos. Incluso han hecho, Alan Gordon mismo hizo un estudio científico en el cual agarró a un número X de personas con dolor crónico de espalda, hizo la terapia de reprocesamiento del dolor y el 66% de estas personas al cabo de 8 semanas habían logrado eliminar o reducir su dolor en un 50%. sí. Esto está científico, este es un ensayo que está publicado en internet, cualquiera lo puede leer. ¿Qué opinás de todos los que vinieron después? ¿Es un complemento? ¿Son tipos a los que también hay que hacerle caso? Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice Dan Buglio es que si bien el componente emocional es importante, no siempre es un papel preponderante. Muchas veces el miedo solamente, por ejemplo, mucha gente se lesiona o cree que se Sí. lesiona y tienen una hipervigilancia con respecto al dolor impresionante y en los primeros días después de la lesión lo único que hacen es pensar en el dolor, en la lesión y en el miedo y eso les activa el dolor crónico y Sí, después esa lesión que en 2 meses ya se debería haber curado están 3 años sí. con dolor. Está activada por tu proceso mental, por tu personalidad y por tu proceso mental de miedo continuo. Sí, Claro, pero lo que sí. dice Da Julio ahí es que no siempre o sea, las emociones sí, pero no No siempre. siempre. Estás Estoy de ahí, acuerdo, no siempre. Mira, déjame que te cuente un caso, hablando de emociones. Javi no trabajó nada las emociones, absolutamente nada. Javi solo necesitaba dejar de creer que su dolor provenía del cuerpo y uh-huh, después tener paciencia. Javi no trabajó ninguna emoción, por ejemplo. uh-huh. Ninguna. Y se curó, 100%. Está totalmente curado. Si ahora me encuentro a Javi por la calle y le pregunto, Javi, ¿qué tal vas de la espalda? Me dice, ¿qué espalda? Ya no se acuerda. Dice, sí, la espalda. No, no, la espalda perfecta. Sí, sí, yo mismo lo Javi ni se entrevisté acuerda. la semana Y pasada, no, me dijo que vale. estaba joya. Y no tiene ninguna molestia en la espalda, no se acuerda ni de la espalda. Pero te voy a contar otro caso. A mí me llama una vez por teléfono una mujer, claro, como mi mujer es fisioterapeuta, yo trabajo en un centro de pilates, pues a veces la gente se ha de creer que que nosotros tenemos los remedios para todas las cosas del cuerpo, ¿no? Sí. Me llama una mujer y me dice, mira, Abraham, mi marido tiene un dolor en el hombro impresionante. Por favor, ¿qué puedo hacer? Claro, mi primera respuesta es racional, ¿no? Pues mira, tiene que ir al médico y que le vea al médico, le harán una resonancia, tendrá que, pues no lo sé, primero ve al médico y hace una resonancia, a ver qué te dice. Claro, ¿qué le voy a decir? No le puedo entrar ya por sarno. Me dice, no, 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 no. Mi marido hace año y medio que está con este dolor de hombro, ya fuimos a médicos, ya tiene resonancia, ya fuimos a fisioterapia, ya probó de todo y cada vez le va más. Hoy al entrar en casa, mi marido estaba tirado en el suelo de la cocina llorando porque no puede más con el dolor del hombro. Estamos desesperados. ¿Qué puede hacer? Y entonces yo sí le dije, mira, llegados a este punto, cuando ya tenéis médico, pruebas, fisioterapia, etcétera, etcétera, y nada funciona, que se compre el libro Libérese del dolor de espalda de John Sarno y en vez de leer espalda, que lea hombro. Es todo lo mismo. Y me dice, ¿cómo? ¿Mi marido leer un libro y que se cure? No, estamos locos. Pero si mi marido es muy cartesiano, él solo cree en lo médico y no va a salir de ahí, no se va a leer el libro para que se le cure el dolor de hombro. Le dije, pues cómpralo igual y léelo tú. Y tenlo en casa y díselo. A lo mejor algún día lo coge, lo toca, lo lee. Bueno, no supe nada más hasta el cabo de un mes y medio, que la mujer pasa por mi trabajo y me trae 3 botellas de vino. Y me dice, toma, esto es para ti. Y yo, ¿y por qué? Mi marido se curó. Y yo, ¿qué pasó? Finalmente leyó el libro y se curó. Y le digo, para, esto no funciona tan así. Oye, hay que leer el libro, tiene un proceso. Me dice, Bran, me mandaste comprar y leer el libro tú. ¿Qué pasa? ¿Ahora no me crees? Y le digo, vamos a ver, sí te creo, pero esto no funciona así. Pues él está curado, no le duele nada el hombro. Y le digo, ¿te importaría presentarme a tu marido? Quiero conocerlo. Me dice, sí, no tengo ningún problema. Llámame por teléfono este fin de semana y te lo presento. Y que sepas una cosa, ya compró 5 ejemplares más y se lo está regalando a sus amigos. Ese fin de semana la llamé, me presentó a su marido y me dijo, mira, no leí el libro entero, lo dejé a la mitad, porque a mitad de la lectura noté como el hombro se soltó y me dejó de doler en ese mismo instante. Y no me volvió a doler desde hace 5 días, pero ni un poquito, cuando me dolía 24 horas al día continuamente y ya no podía más. Y yo le No, dije,
Es impresionante, sí, sí. Sí, sí. Le dije, ¿me permites una pregunta? ¿Qué pasó cuando leíste el libro? ¿Qué pasó? ¿Qué te cambió? Me di cuenta de lo mucho que me enfada mi vida. Me di cuenta de lo infeliz que estoy en mi día a día, cómo me pesan mis hijos, cómo me pesa todo. Me di cuenta de lo realmente infeliz que soy. Le digo, bueno, a ver si esto va a hacer que ahora te divorcies y te separes, por Dios, no me quiero sentir culpable. No, 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 no. Si la culpa no... Si yo no le echo la culpa a mi mujer ni a nada, yo quiero estar en mi casa. Simplemente me di cuenta de lo que estaba viviendo por dentro y el dolor, paz, se fue al momento. Me dice, mira, tengo el hombro limitado, no lo puedo mover del todo, pero no tengo nada de dolor. Le digo, bueno, es normal que tengas el hombro limitado, el hombro es la articulación que tiene más movimiento en el cuerpo, es la que le cuesta más recuperar, pero bueno, si no tienes dolor, es suficiente, ¿no? Y dice, sí, sí, no solo no tengo dolor, sino que me voy a apuntar el lunes a la piscina y voy a empezar a nadar lo más fuerte que pueda. El tipo había cambiado totalmente, leyendo medio libro. Eso no trabajó ninguna emoción. Él dice que le hizo un clic en la cabeza, un darse cuenta de lo que estaba pasando por su cabeza y que se le liberó el hombro. A mí no Sí. me preguntes, porque hasta ahí puedo leer, no sé más. Sé que ahora a veces lo veo también por la calle y le sigo preguntando, oye, ¿qué tal el hombro? Y me dice, el hombro nunca más. Una vez que le pregunté, me dijo, ahora me duele la rodilla, pero sé por qué es. Este fin de semana tuvimos que llevar a mi perra al veterinario para despedirnos de ella. Ya estaba muy mayor y estaba sufriendo. Y ahora me duele la rodilla. Pero ya sé que en unos días se me pasa porque sé por lo que es. Te estoy diciendo de un tío que era absolutamente cartesiano, que no creía nada en este método, que una vez que leyó el libro compró 5 ejemplares más para regalárselo a sus amigos que tenían dolor y que cuando le empezó a doler la rodilla no se preocupó en absoluto porque sabía que era porque había tenido que sacrificar a su perro porque ya estaba mayor y era un perro que estaba sufriendo. Ujú. Sí, 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 sí. Mira, yo, a ver, yo llevo un año con dolor, ¿no? 24/7, está la historia en mi canal, por si alguien la quiere escuchar, etcétera. Yo a los 2 meses, o sea, fíjate el nivel de obsesión y de locura por el dolor que yo ya estaba, a los 2 meses ya descubrí Sarno, Alan Gordon, descubrí todo. Yo investigaba 12 horas por día, o sea, porque mi vida era el dolor. Y yo decía, a esto le tengo que encontrar la vuelta yo, porque los médicos no le encuentran la vuelta, o sea, me tengo que dedicar yo. Y yo investigaba 12 horas por día. Entonces, a los 2 meses ya descubrí a Sarno, Alan Gordon, etc. Me acuerdo de estar leyendo el libro y a la mitad lo dejé de leer y estaba enojado conmigo mismo por estar leyendo esa estupidez que yo pensaba, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Qué estoy leyendo? Mi dolor es físico, o sea, tengo que seguir viendo a los médicos o a un reumatólogo o seguir probando con la fisioterapia, que no sé qué. Yo, o sea, yo necesitaba despejar toda duda de que no hubiera algo orgánico, porque encima a mí el dolor me empezó con un movimiento en el gimnasio. Entonces yo pensaba, no es un dolor que me empezó de la nada, que arrancó con un movimiento específico, que sentí un pinchazo. Entonces yo pensaba, no, esto no puede ser, o sea, no puede ser algo así como, no puede ser una psicomatización, o sea, esto es un dolor físico que no me lo han descubierto. O es un ligamento, o es un nervio, o es un tendón, algo tiene que ser. Entonces me pasé los siguientes meses buscando qué es lo que era y jamás encontré nada. Lógicamente, jamás encontré nada. Me hice, no una resonancia, me hice 3 de la columna lumbar, de la columna dorsal y de la cadera. O sea, porque había leído no sé dónde que la cadera también podía producir dolor de espalda, que no sé qué, en fin. Entonces, eh, yo después leía, yo investigando, hace 3 4 meses que volví a este enfoque, investigando yo veía los videos del doctor Sarno, no sé si lo has visto, hay un video muy famoso que se llama 2020, del programa 2020, donde, bueno, es como una introducción bastante didáctica a todo este universo. Y vos lees los comentarios de ese video y la gente le agradece a Sarno como si le hubiera salvado la vida. Y mucha gente, como ese caso que acabas de contar vos, un hombre o una mujer que leen el libro y solamente con leer el libro curan su dolor crónico. Lo cual a mí siempre me voló la cabeza. O sea, yo no pensaba que eso podía ser posible. Y me empecé a dar cuenta que sí. Pero lo cual a su vez me generaba bronca, porque yo decía, ¿por qué toda esta gente se cura leyendo el libro y yo no? Si yo ya lo leí. Y ahora lo leí con el enfoque correcto y realmente creyendo en todo esto, ¿por qué no me curo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí me empecé a dar cuenta que, bueno, cada persona es distinta, esto es un proceso, como bien decís vos, hay que trabajar, hay que creer, no es tan fácil. Para alguna gente será fácil, para la mayoría creo que no. Para la mayoría no. Para la mayoría no, la mayoría tiene que trabajar, pero no desde la obsesión, desde la paciencia y el disfrute. Mira, tú dijiste que tu dolor te empezó en el gimnasio con un gesto. Sarno dice que muchas veces el dolor empieza igual que tú, con un gesto, bajándote del coche, cepillándote los dientes, empieza con un gesto. Y entonces la gente se cree que el dolor es físico, porque empieza al igual que tú con un gesto. Siempre vamos a buscar qué hice, qué gesto hice, qué pasó.
Sarno lo explica, el dolor suele empezar después de un gesto. Él pone el ejemplo de al bajarse del coche o cepillándose los dientes, cuando te inclinas para cepillarte los dientes. Es lo que busca el cerebro, despistarte. Y así lo consigue. Sí, 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 sí. Vale, después también me hablabas de algo de gracias, que le dan las gracias al doctor Sarno. Hay una página que se llama thankyouDrSarno.org, creo que es. También hay cientos de personas que le dan las gracias y la mayoría, tras leer el libro, se curan. Esta es a la gente a la que le toca la lotería. Pero a la mayoría de los mortales no nos toca la lotería, sino que tenemos que padecerlo aún un tiempo más. Yo la pregunta que te haría, Marcos, es, ¿qué harías? ¿Qué harías mañana si no te doliese la espalda? ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías? Sí, totalmente. Y tendría un trabajo fijo, que ahora No, 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 no. Cuéntame. ¿Qué harías mañana al despertarte si no te doliese la espalda? y me levantaría a la mañana, me iría a trabajar, después del trabajo vendría a almorzar con mi vieja, con mi mamá, después iría al gimnasio, después seguramente me junte con algún amigo, y después de esa juntada con algún amigo volvería a mi casa cansado y vería alguna serie, alguna película, en fin, la vida que hacía antes de que empezara todo esto, ¿no? Empieza. Uh-huh. ¿Qué te lo impide? Sí, eso te quería preguntar, porque eso quizás es lo más difícil en ¿Qué el te lo sentido impide? ¿Qué te lo impide? el dolor insoportable. ¿Realmente tú no te puedes levantar de la cama? Puedo, pero la sufro, o sea, cuando estoy afuera la paso muy mal y lo he intentado varias veces, pero en fin, o sea, yo sé que es por ahí. Esa, o sea, es el autoconvencimiento que me tengo que hacer de que puedo todos los días. ¿Conoces la historia de Vinny Paciencia, el No, boxeador? ¿No conoces la historia de Vinny Paciencia, el boxeador? no, Pues le llamaban el Diablo de Tasmania. Te recomiendo que la escuches. Hay una bien, película, Sacrificio de leyenda, ok, ok, y a él es el Diablo de Tasmania. Vinny Paciencia. Vinny Paciencia sufrió un accidente de tráfico. Le dijeron que, bueno, se fracturó una vértebra, la C5-C6, la más peligrosa de todas. La desplazó. Le dijeron que tuviese muchísimo cuidado, que cualquier movimiento malo en la zona lo iba a dejar tetrapléjico en una silla de ruedas, que tenía que vivir con muchísimo cuidado, con muchísima cautela, que se había acabado el boxear, que se había acabado de entrenar y que a ver si podía volver a caminar como una persona normal. ujú, Vini Paciencia no se creyó el diagnóstico. Vini Paciencia nunca se habló a sí mismo como un lisiado. Vini Paciencia nunca se trató como si estuviese roto. Vini Paciencia, con una pieza de metal atada a la cabeza, atornillada a la cabeza, que le va de la cabeza a los hombros, un halo se llama, empezó a levantar pesas. Su primera impresión fue la de llorar por el dolor. A los 5 minutos volvió a agarrar las pesas y siguió entrenando. Vini Paciencia dijo, yo no voy a ser un lisiado, yo voy a volver a boxear. Vini Paciencia, con ese diagnóstico, al cabo de un año, estaba subido a un ring ganando la siguiente pelea. sí, sí, ahora que me contás la historia, sí la he leído, sí, sí, la conozco, es impresionante. Sí, 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 sí. Sí, eso es el gran desafío, es el hecho de, ok, puedo. Quizás me ha pasado que lo he intentado muchas veces, ok, tengo que vivir mi vida, tengo que seguir viviendo, y, no sé, llega la noche, quiero ver una película, y a la mitad no me puedo concentrar por el dolor, no me concentro en los diálogos, me doy cuenta que no la estoy disfrutando, que la estoy viendo porque, no la estoy viendo porque la disfruto, sino la estoy viendo porque quiero vivir mi vida normal, que no, o sea, ¿me entendés por dónde voy? Estás forzando. Exacto, exacto. Es como, ok, vivo mi vida normal ¿Para qué forzando ves la porque quiero, película? ¿Porque quieres disfrutar o porque te quieres obligar? claro, ese es el tema, o sea, eso es lo difícil. Vale, yo ahora te quiero poner otro caso. Ujú. Imagínate, es una suposición, no es verdad. Imagínate que este dolor se te va a quedar para toda la vida. Imagínatelo. Sí, lo primero que quieres hacer es llorar y gritar. De acuerdo. Imagínate que te tienes que quedar con este dolor para toda la vida. ¿Cómo querrías vivir tu vida a pesar de que tienes que tener este dolor? ¿Querrías hacer cosas? ¿Querrías tener un trabajo igual? Ujú. Sí, sí, sí. Y ¿Querrías salir con quizás, tus amigos igual o quieres encerrarte en tu habitación y llorar? claro, lo que pasa es que tiene toda la lógica lo que me decís. Quizás estoy todavía en un, como mi dolor es muy alto, yo estoy igual que Javier. Del 1 al 10 estoy en un 11. No, quizás no se me nota en la voz ahora, Sí. pero yo estoy en un 11/10. Entonces, es como que no veo una vida así, no la veo posible, no la veo posible. Y si me hago el ejercicio mental de voy a estar toda la vida así, y no, prefiero no estarlo así, o sea, voy a ser así de honesto, no prefiero vivir así. Ahora, yo sé que ese es el pensamiento erróneo, porque así tampoco voy a salir de esto. Entonces, por eso digo, ese es el desafío. O esperar y tener paciencia, porque ya estoy en este enfoque. De hecho, estoy haciendo la terapia de reversión del dolor con la gente de Encarna, etcétera.
Muy bien. Quizás tener paciencia hasta que en un punto o en algún momento voy a tener menos dolor. Quizás no un 11 de 10, Paciencia. pero sí un 6 sobre 10 o un nivel 4, como decía Javier, un nivel 5. Ahí Sí. sí ya voy a ver un poquito más la luz al final del túnel y ya me voy a animar a hacer más las cosas y esto y lo otro. En el mientras tanto, paciencia. Paciencia. Mientras tanto es paciencia. No obsesión. No obsesión. Ujú, Haz el trabajo que estás haciendo con el equipo de Encarna. Trabajan muy bien. Son muy ujú. buenos. Sí. Eh, y En- relájate. Encarna Relájate. es una gran referente en el mundo hispanohablante, junto con Arturo Goicochea. Los ¿Sí? dos van por el mismo lado, pero quizás Arturo es más, no sé, es más científico, no sé, lo habrás escuchado. Sí, 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 sí. Es más, no tanto de las emociones, sino más de la explicación de la neurobiología del dolor, etcétera. Hay quienes trabajan con este enfoque desde el punto de vista de no emociones y hay quienes los trabajan desde el sí emociones. Ujú, ujú, Yo soy partidario del sí emociones, ujú. pero no a todo el mundo bueno, esto no es mi trabajo, esto es mi hobby, repito. Sí, Pero sí. yo soy partidario de creer en este método desde el punto de vista de las emociones. Bien. Ujú, perfecto. Pero hay mucha gente que trabaja de esto y no trabaja desde el punto de vista de las emociones y tienen muy buenos resultados igual. Ujú, ujú. Mira, creas o no creas en Dios, en este mundo hubo un personaje que se llamaba una persona, Jesús de Nazaret. Jesús sí existió, Sí, esto es indudable. Yo no sé si era hijo de Dios, si no, no entro ahí porque no viene al debate. Pero Jesús fue un filósofo, llámale filósofo, muy sabio, ¿verdad? sí, totalmente. Bien, quitando que fuera o no fuese hijo de Dios, quitando a la religión, era, llamémosle filósofo, un filósofo muy sabio. Tan sabio que nos regimos por su calendario, por su historia, etcétera, etcétera. Él decía una cosa, cuando le recéis a vuestro Padre para obtener algo, empezad a vivir como si ya lo hubieseis obtenido. Ujú. Sí, ¿Entiendes lo que quiere decir, verdad? sí, sí, empezar a actuar como que ya está sano. Empieza a actuar como que ya estás sano, y esto es lo que decía Sarno. Empieza a actuar como si ya estuvieses sano. Y tú me dices, con un nivel 11 sobre 10 de dolor no puedo. Y yo lo entiendo. Y lamento muchísimo la situación por la que estás pasando, porque la viví. Y es horrible. Y Ujú, es horrible. No fuerces, no fuerces, pero empieza con pequeñitos actos, pequeños momentos. Pequeños momentos. Cuando vayas teniendo varios pequeños momentos, esos pequeños momentos se van a ir haciendo cada vez pequeños momentos un poquito más grandes. Pongamos números. Empezarás a tener pequeños momentos de 20. Pasado un poquito de tiempo, esos momentos de 20 van a ser momentos de 25. Esos momentos de 25 van a ser momentos de 30. Para muchas personas esto no va del 0 al 100, como los que leen el libro y se curan. No, va por pequeños momentos. Empieza a tener pequeños momentos y empieza a respetar y a aceptar los momentos de estar mal. Acéptalos. En la charla que tienes con Juan Emilio es maravillosa. Este chico dice todo grandísimas verdades. Es una charla que es maravillosa. Aún no escuché las otras que tienes en tu canal, voy a medias en la de Hugo, pero la de Juan Emilio es maravillosa. Lo describe todo a la perfección. Se acabó obsesionarte con esto. Se acabó si quieres leer más. Se acabó el ver más vídeos. Ve uno al día. ujú. Dos al día, no más, se acabó. Fuera obsesión. Fuera obsesión con curarte. Si estuvieses curado, no estarías todo el día viendo vídeos ni queriendo curarte. Empieza a actuar como si ya lo hubieses obtenido en la medida de tus posibilidades. Intenta levantarte, intenta hacer vida. No le saques partido al dolor. Cuanto antes puedas empezar a trabajar, mejor. Sí, de hecho estoy trabajando, no tengo el trabajo fijo que tenía antes, Sí, tengo un trabajo part-time, o sea, no part-time, sino me manejo mis propios horarios, pero sí, trabajo. Pero sí, trabaja. coincido que en algún momento, quizás cuando tenga un poco menos de dolor, debería volver a un trabajo fijo, también para sacar el foco de ahí, ¿no? Ojalá que pueda tener menos valor para poder lograrlo. Sí, sí. Decías que entrenabas. Antes entrenabas por placer. De hecho, esto te pasó en el gimnasio. Vuelve al gimnasio. Entra al gimnasio. Aunque no entrenes duro, date un paseo por el gimnasio. Y dile a tu cerebro, en breve vamos a estar aquí, pero de una forma suave, porque estamos bien. Súbete a una máquina elíptica. Muévete un poquito. Camina. Coge pesas de 1 kilo. Que no notes que haces pesas. Pero a la vez que haces hombro con una pesa de 1 kilo, aunque no sea absolutamente nada, le dices a tu cerebro, estamos bien, estamos sanos. Empieza a hacer actos pequeños, pequeñitos actos. Encuentra momentos de 20 de placer. Y poco a poco serán 25, 30, 40, 50, 100. Es paulatino, va suave. Javi tardó un año. Yo tardé muy poco en el dolor muy fuerte, pero en los residuos tardé un año. Bueno, residuos aún sigo teniendo, pero no me importan. No me importan en absoluto, no les presto atención, me dan igual. Y sé cuándo vienen, sé que son en mi caso absolutamente emocionales. Vale, perfecto, estupendo, pero me da igual. Sigo haciendo mi vida normal, paso de ellos, no les presto atención. El acúfeno, si me meto en cama y le presto atención, ahí está, pi, el tinnitus, pi, a mí qué me importa.
Duermo como un lirón, duermo como un rey, no me molesta en absoluto, no le presto atención. De hecho, si no lo escuchase, hasta lo echaría de menos. ¿Preferiría no escucharlo? Sí, preferiría no tenerlo. ¿Por qué? Pues si te digo la verdad, no lo sé, pues por no tenerlo, pero es que me da igual. Sí, sí. Empieza claro, en un 11 sobre 10 esto es muy difícil, ¿no? Pero intenta dejar de obsesionarte con este método SMT. Déjalo, tu cerebro ya sabe que no es físico. Déjate de teorías, empieza con acción, empieza con la vida, recupera vida. Pequeñita, a pequeña escala, porque aún no puedes más. Pero esa pequeña escala, paso a paso, la vas a ir pudiendo hacer un poquito mayor. Sí, sí, coincido y es lo que intento hacer. El viernes tuve un cumpleaños con un amigo y fue el cumpleaños. Antes quizás me hubiera quedado una horita, 2 horitas, me quedé como 4 o 5 horas. Mañana tengo otro cumpleaños, así que sí, 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 es lo que intento hacer, es lo que intento hacer. Es muy difícil, yo siempre digo que, y tenés razón en el tema este de cuidar el lenguaje, pero lo veo como más allá de que no hay que dramatizarlo tanto, ¿no? Pero es como la batalla más importante de la vida, o sea, de mi vida, porque esto define todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es entendible, Marcos, eso define todo. Si estás, que no te puede, si estás en un nivel 11 sobre 10 o un 10 sobre 10, No, por supuesto que sí, define sí, todo. te lo he comentado, pero o sea, he tenido pensamientos muy feos, o Sí, sea, todos tuvimos pensamientos suicidas cuando estamos que no podemos más. sí, 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 es muy jodido. normal. Sí, 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 sí. Así que bueno, Pero como bien te dice Juan Emilio, dentro de la medida de tus posibilidades, empieza a recuperar vida y empieza a dejar de obsesionarte con el dolor. El dolor no se nombra, sácalo de tu boca. Si te preguntan qué tal estás, di, estoy en proceso de mejora o estoy mejor, aunque sea mentira, estoy mucho mejor. ujú, No, es que me duele, se acabó, no se menciona. El síntoma no vuelve a estar en tu boca. Sácalo primero de tu boca y si lo sacas de tu boca, a los pocos empezará a desaparecer de tu cabeza. Sácalo de tu lenguaje, sácalo de tu vida, sácalo de tu acción, sácalo. En la ujú. medida de tus posibilidades, sácalo, sácalo. Deja de buscar libros, de buscar cosas, porque es seguir enredando ahí. Sí, 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 sí. No, una vez que la información ya está procesada, es como, Eso es, es como dice Dan Bull, es la hora de la implementación. sí, Sí, sí. Que ese es el paso más difícil para mí, o para todos. para todos. Ujú. Pero es lo que te toca, ya tienes toda la información, ya no necesitas más, porque eso ya es obsesión. Yo ahora la hago ya por placer, la hago porque me dejó fascinado, pero la hago porque me gusta divulgarla, me gusta seguir aprendiendo. Esto me fascinó, me fascinó. Y esto hasta me gustaría llevarlo a otras facetas de la vida. Pero tú en el momento en el que estás, a lo mejor te conviene apartarlo un poco. Centrarte en vida, ya no centrarte en síntomas, en dolores, en libros, en historias. Sí, sí, coincido, coincido. Bueno, Esto hermano, si quieres ya lo dejas para charla personal entre tú y yo, si no lo quieres poner, pero es mi consejo. sí, 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 coincido. Y además, una cosa que tengo a favor, esto lo pensaba el otro día, yo ya soy una persona que se ha recuperado antes del TMS, porque no tengas dudas que a pesar de que a mí me fracturaron el cráneo, etcétera, yo lo que tuve fue TMS, porque tener 2 años una cefalia tensional, incluso después de la operación, etcétera, eso es TMS, o sea, eso yo estoy convencido y pude salir de eso. Entonces, bueno, Dados los resultados, sí. sí, sí, sí. Entonces, Dados los resultados, sí. sí, sí, eso es algo que tengo a favor y bueno, si ya lo pude superar una vez, a pesar de que esto sea 10.000 veces más duro y peor, bueno, también voy a ser capaz de superarlo. Así que, bueno, te agradezco, Por viejo, lo y que me contaste de ti, eres personalidad SMT, chico, y lo eres. totalmente. Sí, Y sí, seguramente en la vida, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es posible que a lo mejor cuando cures esto te aparezcan otras cosillas, pero no lo dudes, es más de lo mismo. Así que no te asustes y déjalo. sí. Cuando mi mujer y yo pillamos COVID, mi hija, la mediana, desarrolló una ciática con 9 años. Ujú, Una ciática que no se podía agachar, le dolía la espalda, le bajaba el dolor por la pierna. Después se le curó. Yo hablé con ella y le dije, ¿qué te pasó qué pensamientos tenías cuando mamá y yo teníamos COVID? Creía que os ibais a morir. Muy bien. Que sepas que el dolor que tuviste en la pierna y en la espalda fue por tus pensamientos. Yo escribí un libro para mis hijos, no para vender, no para conseguir dinero o plata, como decís ahí. Yo lo escribí solo para mis hijos. Yo no sé si a mis hijos les voy a dejar casa, dinero o si no les voy a dejar nada. Lo que sí les voy a dejar es este conocimiento. Es ujú, para mí lo más importante que le puedo dejar a mis hijos. Cuando operaron a mi hijo pequeño del pie, que te conté que había unas células que parecían cancerosas, unas células melanocíticas de un melanoma, y le cortaron un dedo de un pie, mi hija, la misma, mi hija la mediana, es la noche que mi hijo el pequeño se fue al hospital. Esa noche mi hija desarrolló micción frecuente. No podía dejar de ir al baño. Cada 10 minutos tenía que ir al baño a mear.
Esto le duró 5 días. Yo la llevé al hospital por si era una cistitis o si se había vuelto diabética. En el hospital dijeron, no tiene nada. Y mi hija cada 10 minutos tenía que ir al baño a mear. Y le duró 5 días. Es decir, otro signo de SMT. Por eso escribí un libro y hago vídeos solo para dejárselo como legado. Bueno, los vídeos son para la humanidad y el libro que escribí y los vídeos también son para mi hija, porque sé que ella ya desarrolló tan pequeñita la personalidad SMT. Ujú. Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, Impresionante. sí, sí, esa es la palabra, impresionante. Bueno, te agradezco un montón, te agradezco un montón, ¿eh? Marcos, un placer, hombre. Un Gracias. placer. Ten mucha paciencia porque vas a salir. Sale todo el mundo porque no vas a salir tú. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Para lo que necesites, aquí estoy. Vale. Dale, dale, mil gracias. Nos vemos. Cuídate, hermano. Cuídate. Chao, chao, gracias. Chao, Igualmente. chao. Chao, chao.